Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Con 37 minutos, de inmediato seguimos nuestra agenda informativa y ahora nos interesa hacer un panel de cara a lo que viene el 16 de noviembre, que vamos a ir a las urnas, y entre las preguntas que se nos plantean tiene que ver una sobre la posibilidad de la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Nuestros invitados están, pero Juan Fernando, por favor, si puede encender la cámara para constatar que nos está escuchando y poder iniciar la conversación. Decíamos que, insisto, una de las consultas tiene que ver en esa línea. Si el pueblo ecuatoriano quiere que se convoque a esta Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución. ¿Qué me dicen? ¿Ya están? Entonces, ahí tenemos, en pantalla a Verónica Silva, politóloga, y a Juan Fernando Flores, primer vocal nacional del movimiento Creo. Además fue asambleísta por ese movimiento también. Gracias a los dos por participar. Como esto es a manera de debate, voy a estar contando máximo 2 minutos por cada uno y ahí les interrumpo para poder paso, porque si no, yo sé que les gusta hablar pues a ustedes y puchica, después se me va con 2 preguntas y ya no tengo más que decir. Entonces es un buen método, ¿no? Entonces, bien, ahí lo tengo listo. A ver, hay una pregunta que quisiera tal vez empezar por allí, salvo que ustedes quieran decir alguna otra cosa, pero ha surgido una preocupación sobre, digamos que dicen que sí y nos vamos a una asamblea constituyente. Supuestamente es para redactar una constitución nueva. Sin embargo, se dice, ya instalada la asamblea constituyente, pudiese autodenominarse como de plenos poderes. ¿Eso, por ejemplo, cambiaría el panorama? ¿Podría suceder? ¿Qué opinan al respecto? No sé si quieran empezar por ahí o hacer una reflexión inicial sobre este tema. Verónica, empecemos con usted. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, te agradezco por este espacio. Igual a Juan Fernando, interesante que podamos dialogar, compartir ideas y decir a los ecuatorianos los riesgos que hoy nos enfrentamos al decirle, pues nuevamente sí a un presidente que le ha mentido tanto a este país. Sí, nos ha mentido con el diésel, nos ha mentido con los temas tan sagrados para los temas de la naturaleza, que él dijo que no nos va a tocar, y pues miren el desastre que está haciendo con el tema minero. Nos ha dicho que pues va a ayudar en el tema del trabajo joven, y lo que ha hecho es poner prácticamente en la calle a miles de estudiantes que saliendo de las universidades pues no pueden encontrar un trabajo. Nos ha dicho que va a ayudar a los hospitales públicos, y lo que tenemos es que nuestras familias, si van a un hospital público, corren el riesgo de morir porque no hay ni financiamiento para los médicos, no hay medicinas, no hay camas suficientes. Así que hoy pues no nos encontramos en un momento constituyente. Lo que estamos analizando es que es un momento de manipulación política para esconder esta ineficiencia del Estado y obviamente mantenernos en este estado constante de campaña tras campaña, que obviamente nos distrae de lo importante. Y lo importante es que el gobierno nacional empiece a actuar con lo que ya tiene, con las herramientas que esta misma Constitución le ha dado. Es así que hemos visto todo el enfrentamiento que ocasionó en una provincia pues tan importante como Imbabura, ¿no? Y que pues no le faltó ninguna ley para enviar tanques, para enviar balas, para enviar militares, para enviar policías y, según el gobierno, atacar a los enemigos de la patria. Lo que hay que decirles es que los verdaderos enemigos
pues están con los narcotraficantes, que los verdaderos enemigos están acabando la paz y la vida de los ecuatorianos. Y contra ellos, pues tendría que ejercer toda esa violencia, Ok, no con el país. listo. Juan Fernando, entonces Verónica nos dice que realmente no se requeriría de una asamblea constituyente porque el gobierno ha podido gobernar, valga la redundancia, con todas las de ley a propósito de los estados de excepción, a propósito de que tiene mayoría en la asamblea y que entonces no se justifica esta convocatoria. ¿Cuál es tu opinión? Bienvenido. Muchas gracias, un saludo, estimada Verónica. Yo creo que el tema de la Asamblea Nacional Constituyente no pasa por si el gobierno hoy es bueno o es malo, porque no debemos confundir lo que es esta consulta popular. La convocatoria que se ha hecho, el que nosotros vayamos por el sí no implica de ninguna manera un respaldo al gobierno. Nosotros hemos sido claros que lo que nosotros consideramos que se han equivocado lo hemos denunciado, lo hemos señalado, y en las cosas que han hecho bien también lo hemos aplaudido en ese sentido. Pero el punto aquí es que una Asamblea Nacional Constituyente es necesaria porque muchos cambios no se pueden hacer en las condiciones en las que estamos. La factura que vamos a tener que pagar como país si no aprovechamos esta oportunidad el próximo 16 de noviembre va a ser mucho más costosa hacia el futuro, porque mientras los políticos perdemos tiempo en este tipo de espacios, no el que nos encontramos, sino en el que simplemente decimos es que el gobierno se ha equivocado o no lo ha hecho bien o no lo ha hecho mal, porque Ujú. al final hoy hay que hablar de que hay un gobierno y una oposición. Simplemente hay un tiempo que nos está ganando, que es el tiempo del hambre y el tiempo de la inseguridad, que son los dos grandes problemas que tienen los ecuatorianos: la inseguridad que enfrentan cuando salen de su casa y la falta de oportunidades dentro de ella. Así que la constituyente tiene que ser el espacio para poder hacer un cambio estructural, porque decir que si nos quedamos como estamos, el país va a salir adelante también es mentirle al pueblo ecuatoriano, porque hemos llegado a un punto donde lamentablemente la situación se ha puesto crítica. No ha podido avanzar la institucionalidad con un Consejo de Participación Ciudadana que no resuelve. Tenemos al subrogante del subrogante. No podemos avanzar con una Asamblea Nacional que nos decían que el problema era que había muchos partidos. Hoy tienen un gran bipartidismo y tampoco soluciona ni quién es gobierno ni quién es oposición. Y por eso hay que debatir si la institucionalidad ahí está funcionando. Y mucho menos podemos hablar de oportunidades cuando el centralismo que tenemos en el país no nos está dando la solución, porque lamentablemente las oportunidades se siguen quedando en los grandes grupos que manejan en Quito y en Guayaquil la problemática o las posibles soluciones para los ecuatorianos versus las realidades que tienen nuestras provincias que hoy Ok. necesitan que las atendamos. Tiempo. Ya, entonces, Verónica, eh, también lo que se menciona, quisiera conocer su argumentación, es que la asamblea que se convoca se corre el riesgo, por ejemplo, de que se atenten contra derechos, por ejemplo, derechos de la naturaleza o derechos adquiridos o características de la actual constitución que tiene que ver, por ejemplo, Ujú. con la plurinacionalidad. Es decir, o que se aumente incluso, que dicen ya la actual constitución es hiperpresidencialista, pero que una nueva asamblea constituyente podría incluso ser más todavía. Caramba, no sé qué opina al respecto usted. Bienvenido. Siga, adelante. Bueno, primero conectando un poco con lo que nos dice Juan Fernando, no se requiere estar refundando el país a la medida de los gobiernos. Esto, ojo, ¿no? Todas las democracias más sólidas que tenemos en el mundo occidental no están pues refundando cada Por vez, ¿no supuesto. es cierto?, la Constitución Ujú. porque no les conviene, ¿no es cierto?, en este caso, pues algún artículo para beneficiar tal o cual poder económico, que eso es Ujú. lo que está ocurriendo. Porque a mí me gustaría que Juan Fernando nos diga qué es lo que le impide realmente, ¿sí?, para que el presidente actual, que debería ser el presidente de los ecuatorianos, resuelva los problemas urgentes de seguridad, de salud, de educación. Eso es lo que necesitamos y pedimos a gritos los ecuatorianos, de trabajo joven que tanto nos ha dicho. La Constitución es un marco en el cual te da pues las vías, ¿no es cierto?, ciertas garantías para que el gobierno, pues Ujú. con las leyes que ya tenemos, pueda cumplir y hacer su trabajo y no poner de justificación una Constitución que ni en este país ni en ningún otro país pues tiene que ser la solución y peor aún, pues el problema, ¿no es cierto?, para que no te pongas a ejecutar el presupuesto, para que no te pongas a invertir el dinero donde tienen que invertir, que es realmente el problema de este país. Y ahora nos dicen que sin constitución, pues no va a haber seguridad, sin constitución no va a haber salud, pero por favor, si este país tiene el suficiente dinero, pero lo que no tenemos, me parece Andrés y me parece Juan Fernando, que es un plan de país, un proyecto de país Mm. donde nos expongan con claridad
pues ¿cuál es su proyecto? O sea, ni siquiera el presidente tiene claro, y esto amigos, amigas, hay que entenderlo, ni siquiera el presidente tiene claro para qué una nueva constitución. Quizás Juan Fernando lo tenga más claro, pero cuando aquel que nos propone no nos dice ni siquiera cuál es realmente el propósito para este costosísimo paso que vamos a dar los ecuatorianos, pues yo sí digo, hay que estar alertas. Y ojo, porque un cheque en blanco a una persona que miente, un cheque en blanco a una persona que embauca con tantas mentiras al pueblo ecuatoriano, yo sí creo que va a ser un riesgo, y como bien dices Juan Fernando, un riesgo que podríamos perder incluso si las Tiempo. garantías de vida de nuestro país. Ciertamente en redes sociales ha salido esa crítica, ¿no? Que no sabemos exactamente qué es lo que pretende el gobierno frente a la construcción de una nueva constitución y nos piden una suerte de acto de fe, de que primero se apruebe para luego entonces darnos detalles. Es una cosa un poco sui generis, ¿no? Pero en todo caso, también está el otro elemento que anota Verónica. Es decir, en este momento el presidente o el gobierno como tal puede proporcionar seguridad, salud, educación y sin embargo en algunos casos lo hace, por ejemplo, en el tema de seguridad, desplazamientos, estado de excepción. Y entonces, ¿por qué se requiere de una constitución? Es decir, concretamente, ¿de qué manera cambiaría la calidad de vida de los ecuatorianos con la aprobación o con la creación de una nueva constitución? Para nosotros es fundamental entender que una nueva constituyente es la oportunidad de reescribir justamente ese futuro que muchas veces nos dicen que ya está escrito, que está en piedra y que al parecer para allá es a donde vamos y no podemos cambiar. No puedo hablar por lo que el presidente Noboa plantea para una constituyente porque no soy vocero de su movimiento político, pero sí les puedo plantear lo que el movimiento creo vamos a plantear en una Asamblea Nacional Constituyente. El primer debate es el que hacemos una estructura donde un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no ha servido para nada desaparezca y que esos recursos que implica sostener una institución que no ha servido sino solo para ser el brazo político de la revolución ciudadana en el intento de cooptar el poder y colocar autoridades se acabe. Segundo, que entremos a una revisión profunda del sistema de justicia, porque Verónica, no me vas a decir que al día de hoy, con la constitución que tenemos, la justicia en este país funciona. Hay que hacer cambios fundamentales en el tema de justicia para No garantizar depende de la además, Constitución, Juan para, Fernando, es que ahí y tú voy, lo para sabes. garantizar que además empecemos a tener fiscalía independiente, que empecemos a tener un proceso de transparencia en el Consejo de la Judicatura que incluso debería evaluar su eliminación porque no está siendo funcional, hoy simplemente responde a un brazo político y esas pequeñas cosas sí empiezan a darle institucionalidad a los ecuatorianos, porque cuando vemos que los que están en los poderes del Estado pasan a ser posiblemente candidatos también de un gobierno, ahí es donde empezamos a dudar de si la institucionalidad está siendo funcional. Entonces, aquí hay que hacer cambios que van en ese sentido. Y un tema que es importante para la ciudadanía, el tema de la descentralización, y siempre voy a insistir en esto, no puede ser posible que un ciudadano en Zamora Chinchipe, para resolver sus problemas, debe movilizarse a Loja y a Loro. Un ciudadano en Sucumbíos, para resolver sus problemas, debe movilizarse en Babura o Esmeralda. Y eso pasa por reformas de entender el modelo político, porque Verónica decía algo, no hay un rumbo país. Perfecto, esa puede ser la situación del actual gobierno, pero quienes vamos a buscar postular en esa Asamblea Nacional Constituyente, si le vamos a presentar al país un rumbo, porque hoy es necesario definir hacia dónde debemos ir. Incluso el debate de cómo vamos a garantizar que la apertura del mercado empiece a abrir ofertas que hoy no están en las oportunidades de los ecuatorianos. Ok. Que el debate del sistema laboral entre dentro de eso, porque nuevamente no hay nada más precario en el país que quien no tiene un empleo. Y ojo, esto no habla de golpear a quien ya tiene un Listo. empleo bajo el código actual. Juan Fernando, una repregunta que me interesa puntualizar sobre el tema de la justicia, porque tú mencionas sobre la importancia que tiene esa figura. Sin embargo, vemos que actualmente el gobierno ha cooptado prácticamente todas las funciones del Estado. Tiene una influencia directa y hace lo que crea conveniente. Tal vez la única pata coja, como lo reconoció incluso Andrés Castillo en una entrevista, la única pata coja del Estado es la Corte Constitucional. Y por eso, al parecer, porque la Corte le ha puesto peros a una serie de iniciativas del gobierno, es que el gobierno tal vez se siente entusiasmado para también restarle protagonismo a la Corte. Es decir, parecería entonces que iríamos a una situación en donde el presidente adquiriría poderes omnímodos. Pero es que aquí el planteamiento no se puede encerrar en que solo la constituyente la presentará Daniel Noboa. Para eso estamos las organizaciones políticas que participaremos en el proceso, porque además recordemos que se hizo una reforma al Código de la Democracia que obliga a las organizaciones políticas a participar.
querramos o no, tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos en las elecciones de los constituyentes, simplemente desaparecemos como organizaciones políticas, porque esto es un conjunto de procesos. Claro. Pero de nuevo, la Constitución no la escribe solo el que la plantea, para eso estamos las organizaciones políticas, diferentes voces que podamos plantear, porque yo estoy seguro que Verónica tiene muchas cosas que ofrecer de cambios en la actual Constitución, porque la Constitución actual no es perfecta, y Ok, de ese punto debemos partir, listo. que lo que hoy tenemos no es lo ideal. De acuerdo. Sí, las preguntas son más cortas en cuanto a respuesta. Ahora, Verónica, no sé qué opina usted al respecto sobre el tema de la independencia o lograr efectivamente que hayan autoridades que sean eso, independientes del Ejecutivo en este caso. Ahora, en cuanto a la conformación de esa Asamblea Constituyente, se dice que básicamente será ADN y Revolución Ciudadana. Son los bloques que estamos realmente polarizados. Yo me pregunto qué incidencia real pudiesen tener uno o dos o un grupo pequeño de otros políticos que sin duda tienen derecho, o ciudadanos que tienen derecho, pero que pues pueden ser subsumidos incluso por estos bloques. Y yo me sumaría a las palabras de Juan Fernando, ¿no? Realmente apostarle a la descentralización sería algo magnífico en este país. Solo bastaría aplicar el COTAD, estimado Juan Fernando. Veo que conoces de leyes y tenemos un código orgánico que habla del tema del territorio y que ha sido la única constitución que realmente le ha dado la posibilidad a que las provincias, que por siempre, si tú revisas la constitución del 1998, por ejemplo, dejaba que el poder solamente se decida en Quito y Guayaquil. Y anulaba las provincias. No sé a qué te refieres que Zamora Chinchipe o que otras provincias tienen que ir a otras provincias. Eso será porque quizás las mismas autoridades locales no han tenido la voluntad de ejercer lo que ya está escrito en ese COTAD y lo que ya nos permite la misma Constitución. Si es una de las constituciones que realmente le apuesta al desarrollo local, ¿sí? A las distintas formas de economía, economías comunitarias, economías, incluso economías circulares que podríamos empezar a aprovechar. Pero es lo que te digo, Juan Fernando, uno no puede ver al momento constituyente donde se empieza a refundar la patria como pues algo como cambiarnos de camiseta. Mira la Constitución de Estados Unidos, mira el tema de mexicano, mira incluso un país como Chile, que quisieron ellos con el ímpetu del nuevo gobierno hacer un cambio constitucional y dijeron, bueno, quizás no funcionó, porque el problema no necesariamente está en la Constitución, sino en la voluntad política. Si el presidente Noboa realmente quisiera gobernar para los ecuatorianos, no estaríamos en este circo ni en este show que solamente nos desgasta a los ecuatorianos, desgasta dinero porque son más de 80 millones que nos costará este llamado a consulta popular. Y obviamente si es que resulta, ¿no es cierto? No sé cómo lo van a hacer, pero según el presidente ya está tiene los candidatos, ya está redactada la Constitución. Solo ese proceso va a costarnos 250 millones más. ¿Estamos realmente en ese punto, Juan Fernando? Yo te pregunto, cuando nos Listo. están diciendo que para reducir el dinero, ¿no es cierto?, del desperdicio público que se hace, quieren quitarle 4 millones del fondo partidario. 4 millones. Solo con lo que cuesta la consulta popular, que serían los 80 millones, estaríamos financiando 20 años, ¿sí? Y no tendríamos la necesidad de acabar con la democracia, que es realmente lo que tu presidente quiere hacer. Claro, Acabar con voces como la tuya y como la mía y que sean solo ellos los que más plata tienen, los que puedan hacer política. y sumando todo lo que significaría este inicio del proceso, se menciona que estaríamos 2 años básicamente hablando de este tema, trabajando con una Asamblea Nacional. 5 años, Cinco Andrés. años. 5 años. Ah, caramba, eso ya son ¿Sí? palabras Hasta que se mayores. Pero aplique la bueno, nueva constitución, 5 años. ok, entonces, eso, y digo, una Asamblea Nacional y paralelamente la Asamblea Constituyente. Es decir, como que el país se estancaría durante todo este tiempo con la incertidumbre que implica en términos de inversiones, de producción, la incertidumbre de las reglas del juego, porque todo va a estar por escribirse. Realmente es un panorama un poco preocupante, podría llamárselo, Juan Fernando. Pero es que, estimado Andrés, hoy en día ya estamos estancados. La inversión no ha podido avanzar en nuestro país porque no tenemos un marco jurídico que garantice a quien quiera invertir desde el exterior el que tenga acá garantías jurisdiccionales para poder ejercer. Si no, ya hemos visto cuántas empresas han fracasado en su proceso de invertir y que el Estado de Derecho ecuatoriano no les está.
estamos estancados en el instante en que nuevamente la institucionalidad ha sido cooptada por unos supuestos delegados ciudadanos que dicen representar a la ciudadanía, y vimos que a través del proceso de Liga Azul se demostró que existió toda una intención de manejar el poder. ¿Y eso en qué terminó? En que tenemos hoy el subrogante del subrogante en la Fiscalía, Claro. que la Contraloría apenas recién se resolvió, que el Consejo Nacional Electoral tiene 6 años estancado. Entonces, no es que hoy el país está avanzando y vamos a entrar en un proceso de estancamiento, hablemos con claridad. Hoy estamos estancados porque lamentablemente el marco constitucional que tenemos no está garantizándole a los ecuatorianos procesos. Y de nuevo, aquí hay que ver la oportunidad, no hay que cerrarnos, porque el día de mañana se prueba el domingo el sí en la pregunta de la constituyente, y yo espero que Verónica sea una de las primeras que decida postularse, porque necesitamos voces como ellas para poder hacer los cambios, porque ahí sí soy crítico en esto. El niño dibujante o el asambleísta champa acostado de una cama, espero que no sea el que escriba la constitución, porque en ese instante, Verónica, tú y yo vamos a compartir que estamos bien complejos como país hacia donde vamos, pero sí quienes hemos vivido la realidad y la necesidad que tienen los ecuatorianos en todas las regiones del país. Un sistema que no ha respondido a las necesidades de Pero, las provincias amazónicas, que tiene que ir a un proceso de descentralización, oye, de Juan realidades Fernando, y afectaciones que se tienen y que debe ir a un proceso más grande. pero digo, siguiendo y para cerrar la idea que tú mencionas, ok, si ahorita estamos estancados, son 2 años, más 5, 7 años. 7 años va a soportar el país en una situación como la que vivimos. Y Lamentablemente ese es el quiere. legado que nos dejó la Revolución Ciudadana cuando hizo un proceso constituyente que respondía a una supuesta constitución de 300 años para el beneficio de los ecuatorianos. Y claro, era el beneficio de los ecuatorianos si estaban sentados ellos. Yo comparto un punto que menciona Verónica y es completamente real. No se puede adaptar las constituciones a quienes están sentados en el Ah, poder. por Y por supuesto. eso yo no estoy aquí defendiendo al presidente Daniel Noboa. Él tendrá quienes lo defiendan. Yo lo que estoy defendiendo es una necesidad de una estructura real del país que empiece a responder más allá de Daniel Noboa y quien venga posterior, una necesidad país que no se está resolviendo, porque nuevamente, con la constitución actual no se puede generar procesos de inversión en temas de energía, por ejemplo, solar, para garantizar que quienes no tienen cómo pagar el panel puedan ingresar a un sistema real. No se puede trabajar el sistema que tenemos hoy si no empezamos a tener un debate sobre la apertura del empleo, Ok, porque tenemos un código laboral de 80 años estancado. Es decir, esos cambios en la actual Asamblea Nacional no se va a resolver. Y solo una última cosa. Se mencionaba que la polaridad podría terminar perjudicando. Recordemos que la actual Asamblea Nacional, con 151 asambleístas, ninguno de los dos lados tiene los 2 tercios. Si no hay 2 tercios en la constituyente, no hay constitución. Por lo tanto, tendrá que ser ese proceso obligatorio de debate y acuerdos lo que nos lleve a una nueva constitución y un nuevo marco constitucional. ok. Verónica, dos inquietudes puntuales. La primera, no se anima entonces a lanzarse si es que hay asamblea constituyente, porque eso se dice, bueno, lo importante es que vaya gente que tenga criterio, que pueda trabajar los textos, ¿no? Esa es la una. Y la dos, hay quienes Sí. dicen que ya el gobierno nos ha dado señales de por dónde podría ir esa asamblea constituyente, con algunas decisiones polémicas, por ejemplo, viabilizar actividades extractivas de forma agresiva, el tema de la minería a gran escala, como lo que ocurrió en Quimsacocha, que fue gracias al pueblo finalmente que se detuvo aquello, o que no ha cesado incluso contraviniendo la opinión popular, la explotación del Yasuní. Es decir, son actitudes que a juicio de muchas personas hablan de autoritarismo o de poca importancia, sobre todo con la opinión del pueblo que hay en el caso del Yasuní, ¿no? Es decir, que desconoce aquello. Esas dos inquietudes. Bueno, primero con el primer tema que señalas, ¿no? Y ahí es clarísimo, ¿no es cierto? No podemos ver oportunidad en este llamado que hace el presidente donde no hay ningún poder popular, ¿sí? Los momentos constituyentes surgen cuando los pueblos se levantan, irrumpen y hay esta necesidad de cambio, que es lo que Juan Fernando señala, pero que no lo vemos en este momento. Lo que queremos en este momento urgente por parte del presidente es que se ponga a trabajar y resuelva esos problemas urgentes. Y Juan Fernando menciona, ¿no es cierto?, la coyuntura del 2006, 2007. O sea, volvamos un poquito a la historia y veamos qué surgió en ese momento y después de uno de los procesos o de las crisis más fuertes que hemos tenido los ecuatorianos. Ese proceso constituyente, Juan Fernando, no surgió por la voluntad de un expresidente, surgió por la necesidad de un pueblo que incluso ese expresidente, yo te digo, no he sido de ese partido político, pero se presentó como una de sus ofertas de campaña precisamente llegar a este nuevo pacto social que funde un sentido de país que había sido totalmente destruido.
no solamente por la caída del sistema financiero, por esa bancarrota, sino por la migración masiva, en la cual me incluyo, de más de 3 millones de personas, ¿sí? Ese país roto necesitaba un reencuentro y ese reencuentro fue la Constitución del 2008, donde todos participaron, incluso gente que pues ahora son creo, pero que anteriormente estaban muy ligados a lo que era el Banco de Guayaquil. Yo recuerdo porque te digo, tengo una tesis de investigación sobre todos los actores que concurrieron a ese llamado constituyente, ese llamado popular de decir, bueno, pensemos cuál es el rumbo de este país. Y si tú revisas a profundidad la Constitución, no hay algo que te impida, ¿sí? Lo que ahora mismo Andrés nos dice, bueno, pensar en estas salidas ciudadanas y en estas salidas plurales. No hay un artículo que te lo impida. Lo que sí hace es poner candados a a esa usurpación que han tenido grupos económicos que valiéndose, ¿no es cierto?, de constituciones muy ambiguas, como fue la de 1998, obligaron a que en ese momento el Banco Central del Ecuador, por ejemplo, poniendo una cláusula un poco extraña, un poco oscura, que fue la transitoria 42, obligue al Banco Central a pagar a los bancos privados si estos entraban en crisis, que los obligue. Y ese obviamente fue el origen del gran feriado bancario. Verónica. ¿Sí? Eso es lo que no queremos, Juan Fernando. Y ante eso, claro que nos vamos a oponer. Y aquí no es cuestión de hablar de todos podemos participar porque sabemos que es mentira. Precisamente por eso, el señor Noboa, junto con otras bancadas, pues hicieron algunos amarres para que pues la nueva política se quede en dos partidos políticos, donde ni tú ni yo vamos a poder participar, así queramos y hagamos el interés, a menos que le entres a la Revolución Ciudadana, quizás, o ADN, no sé, si te den la candidatura. Pero Sí, así como está el ahorita, sistema, no entraríamos los ciudadanos comunes y corrientes a participar en esa constituyente. además ahora como dicen que ya las ideologías no importan, entonces uno dice, si alguien es de derecha, no voy a ir nunca a la Revolución Ciudadana. Mentira, ni la Revolución Ciudadana ya sabemos que está repleta el gobierno, es decir, hay una mezcla ahí increíble. Pero bueno, quería hacer una precisión contigo, Verónica, a propósito de lo que tú dices, que una asamblea constituyente tiene que ver con un clamor popular, ya. En el caso en aquella época, el candidato Noboa, él habló de una asamblea constituyente, pero luego olvidó el tema. Es decir, No, ya él era se una cosa... retractó, Andrés, ¿Perdón? recuerda que se retractó. Incluso él se retractó, dijo, Ya. no, no, ya no es un momento para una Claro, asamblea. claro, a eso es lo que quería ir. Es decir, finalmente como que se sacó de la manga nuevamente la historia de la Asamblea Constituyente y nos dijo que era urgente, cuando ya antes ni siquiera la había considerado. Entonces no sé qué reflexión te provoca aquello, porque tú decías que tenía que ser un movimiento, digamos, de pueblo, digamos. Bueno, precisamente, o sea, cuando vemos que quien nos está llamando realmente es el vocero, bueno, el que ejerce en este momento el gobierno, pues uno tiene que ponerse alerta, porque entonces quizás es que la Constitución debe favorecer algunos intereses de ese poder en específico y no necesariamente a los intereses de la gente. Entonces, no se puede empezar de cero cada vez que se incumple la ley, Andrés. Las constituciones no pueden ser proyectos personales. El señor Noboa lo está viendo como un proyecto personal. Tienen que ser pactos a largo plazo, como lo han hecho las grandes democracias de este continente, en general en el mundo. Y yo Listo. te invito, Juan Fernando, que pongamos eso como un ejemplo. Sí, no puede ser que la norma suprema pues esté a conveniencia de los poderes económicos en este país. No sometamos la ley a la ley del más fuerte, a la ley del que más Ok, billete tiene. O listo. sea, eso ya lo hemos visto. Ok, ahora Juan Fernando, veo o noto, mejor dicho, que tú sí estarías interesado eventualmente a ser parte de esa asamblea constituyente. Lo que no sé es por qué movimiento irías, porque, bueno, obvio que creo, pero como Con el estábamos método de hablando hace un Hall rato, no entramos. que tal vez sea mejor que vayas por uno de los dos bloques. Quien les habla es primer vocal nacional del movimiento Creo y Sí, pertenezco a es su broma, no es organización broma. política desde el 2016, pero lo aclaro porque creo que es importante. La forma de sentar la política tiene que ser enseñando justamente cómo se hace la política, no que Ferdinand Álvarez es de la Revolución Ciudadana y al día siguiente es de ADN y no pasa nada en este país. Claro. Lo mismo que ha venido sucediendo con un sinfín de legisladores que simplemente no estaban cumpliendo fidelidad a su proceso. Nosotros nos vamos a presentar.
Y Verónica, aquí hay que hablar con claridad sobre un tema de las organizaciones políticas. Para desentar la política necesitamos participar, así las cosas estén muchas veces Muy cancha difíciles. contraria a nosotros. Claro. Primero, porque hay un desgaste desde la misma revolución ciudadana hacia los ciudadanos. Hay una poca claridad sobre la ciudadanía de cuál es el proyecto país de Daniel Noboa y en ese sentido no encuentran respuesta. Entonces, hay una ciudadanía que hoy sí está buscando otras voces que sean disidentes, no sobre quien está en el poder o ejerce la oposición, sino sobre quien les represente realmente como voces. Y sí, hoy la cancha puede estar quizás no necesariamente a nuestro favor, pero si nosotros no nos presentamos y dejamos ese espacio abandonado, seguirán siendo los Muentes o muchos otros los Claro. que ocupen esos espacios en la política. Y en ese sentido, Ujú. estoy consciente de que la cancha no está a nuestro favor, pero aún así tenemos que presentarnos para plantearle un proyecto país al país. Y sobre todo, si no lo logramos, seguir peleándola. Nosotros, quien les habla, fue candidato a la Asamblea Nacional actual, como fue primero nacional. No lo logramos y no por eso me fui a mi casa, sino que sigo haciendo política. Y eso es lo que debemos empezar a recoger. En algún momento determinado, la ciudadanía es la que tendrá que tomar la decisión, porque aquí sí hay algo que yo quiero corregir. Ni Verónica, ni Juan, ni Daniel, ni Rafael, ni nadie tiene la voz del pueblo ecuatoriano. Será en las urnas donde se mían y se decían las situaciones y las actuaciones, y en función de eso tendremos que tomar las decisiones. Porque aquí lo que no nos puede seguir pasando es que el desgaste del debate político se olvide que el tiempo del hambre y el tiempo de la necesidad es la que se está comiendo todos los días a los ecuatorianos. Y en esa línea de reflexión, Verónica, claro, y pensando que, como usted decía al inicio, que la Constitución no tiene que ser un proyecto personal, obviamente, ni político para un específico gobierno, sino es la Constitución de la República. Pero entonces, más allá del tema ideológico, por ejemplo, en el caso de ustedes que están en andariveles diferentes, evidentemente el nivel que ustedes expresan al hacer ideas o propuestas dista mucho de otros que están en este momento en la Asamblea, que o no se les conoce ni siquiera la voz o hacen, dan vergüenza, ¿no? Entonces, yo sí creo que en ese sentido, eventualmente, yo vería con mejores ojos, evidentemente, a ustedes dos como candidatos o como parte de esa Asamblea Constituyente, porque veo que efectivamente, defendiendo cada uno su línea, pero teniendo claro que el principio superior es el país. No nos engañemos, Andrés. Sí, tú y yo sabemos, y también lo sabe Juan Fernando, que este es un proyecto personal de Daniel Noboa y que lamentablemente está usando algo, pues yo sí me gusta utilizar esta palabra sagrado porque eso debería ser el encuentro constituyente, ¿sí? Para pues legitimar una política guerrerista, una política que está llevando ya más de 8.000 jóvenes asesinados en este país. Sí, veía las estadísticas y si tú ves el estereotipo de aquellos que han muerto víctimas de, pues, el narcotráfico y las mafias, si ese estereotipo existiera, pues es joven y desempleado, Mm. ¿sí? Eso es lo que está muriendo en este país, Andrés, todos los días, en este mismo instante. Entonces es realmente una vergüenza que en este momento nos pongamos a pensar en nuestros intereses muy personales y viendo pues qué pescamos a río revuelto, porque eso están haciendo ya muchos políticos en este país que incluso están calladitos con la campaña del no, cuando debería ser una campaña ciudadana, Mm. patriótica, donde Ujú. todos los ecuatorianos nos juntemos. Yo te digo, a mí me enoja un poco porque es, o sea, no ponerte realmente el dolor y el sufrimiento de la gente y no entender lo que hoy nuestro país necesita. A mí me avergüenza que tengamos este tipo de dirigentes apátridas porque no entienden el Ujú. derecho que realmente hoy pues les está dando los mismos ecuatorianos, el derecho a decir cuál es ese camino que nosotros necesitamos, ese derecho a entender que el país no puede pues estar en manos de unos pocos que administran el poder en función de sus intereses. Así que yo te digo, si algo podríamos pedir es más bien llamar a una gran unidad nacional. He escuchado voces de la derecha que están pues muy críticos con esto. Ayer le escuchaba, bueno, el domingo que estuvo el programa, la ex asambleísta Vela, bueno, Ujú. ex ministra, ¿no? Ujú. De la democracia popular, he escuchado a gente del Partido Social Cristiano, he Ujú. escuchado también al expresidente Hurtado, voces de la derecha que están realmente atemorizados con esta
con este viraje dictatorial que está teniendo a Noboa y que incluso podríamos llegar a horas oscuras, como ya lo vimos el Fujimorismo en el Perú. Ok. Así empezó Fujimori. O veamos lo que está pasando con Bukele, Ujú. sí, en El Salvador. Eso no nos merecemos los ecuatorianos y aquí hay que hacer un gran frente nacional, Ok. porque yo ya estoy pensando en el post-consulta. Sea cual sea ese resultado, los ecuatorianos debemos estar atentos, porque con un personaje como Noboa no sabemos incluso si va a respetar los resultados de la consulta y del Ok. referéndum, estimado Andrés. Me queda una última ronda de 1 minuto, por favor, a cada uno, simplemente para que nos digan por qué sí y por qué no la Asamblea Constituyente. Juan Fernando, empezamos contigo. 1 minuto, por favor. Es el momento de que reescribamos nuestro futuro y entendamos que en una Asamblea Nacional Constituyente vamos a poder eliminar un sinfín de trabas y también entrar a debates importantes sobre los cambios profundos que necesita el país. Si seguimos donde estamos, estamos estancados y la factura que terminaremos pagando como ecuatorianos será mucho más cara. Por eso es nuestro llamado a que este 16 de noviembre digamos, sí creo en el futuro y votemos conscientes de que es una oportunidad para el país. Listo, Verónica. Bueno, hoy los ecuatorianos realmente nos estamos jugando la barbarie del sí o la posibilidad de un encuentro, sí, entre los ciudadanos, entre las distintas voces del Ecuador que nos podría convocar ese no. No es un no, pues, de la desesperanza, es un no de un porvenir, pues, con mucha más paz, con un porvenir con educación, un porvenir que podríamos pensar una salud más digna para los ecuatorianos. Hoy eso no lo tenemos, ¿sí? ¿Por qué le vamos a dar la confianza a un presidente que ya nos ha mentido? Que todas las ofertas de campaña, lamentablemente las ha traicionado para su misma gente, para esos Ok. jóvenes que sí confiaron en esa apuesta. Así que este 16 de noviembre, con fuerza, con esperanza, sí, y con vías a un país mejor, tenemos que decir no en las 4 preguntas. Muchísimas gracias a ustedes por haber participado en este conversatorio. Siempre importante tener personas inteligentes que puedan mantener diferencias ideológicas o de conceptos y que lo puedan hacer con altura. Siempre valoramos ese tipo de aportes. Gracias a Verónica Silva y a Juan Fernando Flores. Que tengan Muchas una buena gracias. tarde, noche. Igual, Andrés. Gracias, Juan Fernando. Hasta luego. Gracias a los dos. 18:12, pausa. Bien, están nuestros invitados. Que pasen, por favor, para iniciar la pregunta, el debate sobre la pregunta que tiene que ver con la probabilidad, si están o no de acuerdo con eliminar el fondo partidario permanente. El fondo, por cierto, permítame hacer una breve introducción, está habilitado desde el 2009 y ha superado los 5 millones de dólares cada vez que se entrega. ¿Quiénes acceden? Obviamente las organizaciones políticas de carácter nacional, actualmente 17, que en 2 elecciones pluripersonales consecutivas hayan obtenido al menos el 5% de los votos válidos. Es decir, no lo merecen todos, sino que aquellos movimientos o partidos que hayan superado el 5%. Entonces, desde el 2009 hasta el 2023, el país ha gastado 81 millones y un poco más para entregar este beneficio a las organizaciones políticas. Como decíamos, ahí vemos en pantalla y les damos la bienvenida a Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y ex asambleísta, y al abogado Jorge Pinto, ex asambleísta y analista político. Gracias a los dos por participar en este conversatorio. Bien, en esta primera ronda, por cierto, vamos a calcular 2 minutos por cada intervención para que no se extiendan demasiado y así pueda fluir la conversación. No creo que haya mayor problema con eso. Pero si acaso y se pasan del tiempo, me veré obligado a hacer uso progresivo de la fuerza. Así es que, por favor, no me obliguen, ¿ya? Sujetémonos a las normas. Listo. Y ustedes saben, porque saben de seguridad. Bueno, a ver, entonces, la primera inquietud, ¿por qué sí, por qué no? Empecemos con el abogado Pinto. ¿Por qué considera que sí es bueno que se mantenga
ese fondo partidario. Bienvenido. No, yo estoy en contra del fondo partidario. Ah, Andrés, usted está en buenas contra. tardes. Sí, Vale. sí, yo estoy en contra. Un saludo, Andrés, buenas tardes. Un saludo al expresidente Lucio Gutiérrez y, por supuesto, a las personas que nos escuchan. Estoy en contra de que se mantenga ese fondo partidario porque durante todo este tiempo, más de 81 millones de dólares se ha entregado a las agrupaciones políticas, pero no se ha podido justificar en qué se gasta realmente ese dinero. Si usted pregunta a los militantes de las diferentes organizaciones políticas, específicamente de las que han recibido ese fondo partidario, son pocos los que han recibido algún tipo de capacitación. Yo creo que se debe crear un nuevo sistema, como funciona en Europa, como funciona en Estados Unidos, un sistema mixto donde los movimientos políticos, donde los partidos políticos que tengan aprobación, que tengan respaldo de sus militantes, porque obviamente para tener el respaldo de sus militantes tienen que formarse políticamente, viva de las aportaciones de sus militantes y eventualmente cuando tengamos o cuando se esté trabajando la nueva constitución, tal vez se pueda proponer que desde el CNE no se entregue el dinero a los partidos políticos porque eso ha servido para muchas cosas oscuras y no para lo que debe servir, sino más bien sea el CNE el encargado de dar las capacitaciones políticas a los diferentes partidos o movimientos que quieran subsistir y hacer política en el país. Ok, Lucio Gutiérrez, bienvenido. ¿Por qué usted le dice no a esta pregunta? A ver, el financiamiento, de acuerdo a la Constitución, de las organizaciones políticas viene de dos fuentes. Uno es el financiamiento privado, particular de los militantes, y otro es el fondo partidario permanente. El fondo partidario permanente es exclusivamente para capacitación y formación política, para funcionamiento institucional, es decir, para tener sedes en las 24 provincias del país. Si uno no tiene una sede en alguna provincia, en Guayaquil, en Guayas, por ejemplo, uno no puede llegar a Guayaquil y convocar a la gente al Parque Centenario o a alguna calle para darles capacitación. Se necesita siempre tener un local para esa capacitación política. Y si es que alguna organización ha mal utilizado algún porcentaje del fondo partidario, para eso está la Contraloría. La Contraloría entra, glosa y se recupera ese dinero. Aquí tal vez lo que falta es un mayor control por parte del CNE, pero no porque los carros asesinan o atropellan a la gente, vamos a prohibir la circulación de los carros. Hay que poner semáforos, hay que poner límites de velocidad y lo propio hay que hacerlo en el sentido del control, porque ecuatorianos, en varios años, desde el 2010, me parece que le escuché a usted hasta la actualidad, aparentemente se han gastado 81 millones de dólares. Miren, ecuatorianos, el presidente Noboa el año pasado se condonó 98 millones de dólares, 12, 13 veces más que lo que en estos últimos 15 años se han entregado a las organizaciones políticas para que capaciten a la gente, para que la democracia se robustezca, para que no solamente sean los ricos que no pagan sus impuestos al pueblo ecuatoriano y ahora los narcos, que son los que van a tener dinero, los que participen en las próximas elecciones. Listo. Y jamás se ha financiado campañas políticas. Repito, lo que quiere eliminar el presidente es este fondo de capacitación política. No es para campaña política. La campaña política le cuesta a cada candidato. Bien. Cada candidato paga su campaña política. Listo, no hasta ahí nomás. El tiempo se acabó. Jorge, ahora se menciona que esta pregunta, si finalmente gana el sí, podría ocasionar que solo aquellas élites o movimientos políticos muy fuertes sean los beneficiarios, porque tendrían los recursos, mientras que otras organizaciones no. De manera que se produciría un desequilibrio. ¿Qué me responde usted? En lo absoluto, Andrés. Te voy a explicar algo y quiero solo tomarme medio minuto para decir algo sobre lo que hablaba el expresidente Lucio Gutiérrez. Sobre el tema de la deuda, por ejemplo, porque se está comparando papas con frijoles. La deuda que tenía el presidente de la República, y ojo, y yo no soy el contador del presidente, pero tengo clarísimo el tema, era de 30 millones de dólares. Los 56 millones y medio de dólares adicionales son intereses, unos intereses monstruosos y brutales que también tienen que ser revisados, y una multa adicional de casi 2 millones de dólares.
porque eso fue producto de la persecución también del gobierno de Rafael Correa. No nos olvidemos quienes les quitaron la hacienda que tenían la familia Noboa, y adicional a eso les pusieron este tipo de multas. Así que hablemos las cosas como son y claras, y no solamente se benefició a la familia Noboa para que paguen lo que tienen que pagar, que es el dinero, sino se hace una remisión que se ha hecho en varios gobiernos para que los intereses permitan que se pague el dinero. Para cuando se quitan los intereses, se paga el dinero, que es lo que necesita realmente en ese momento el SRI por los apuros económicos que a veces se tienen. Aclarado esto, lo que quiero decir es que si fuera cierto lo que dice el coronel Lucio Gutiérrez, no existirían pues movimientos provinciales ni cantonales, no podrían subsistir. Y normalmente cuando son las elecciones que tenemos de alcaldes, de prefectos y de concejales, son los líderes precisamente de esos movimientos que salen electos en algunas provincias y en algunos cantones. Ellos subsisten, estos movimientos subsisten sin ese dinero que hoy el coronel nos dice que hace falta para capacitación, pero que muchos movimientos, incluido el suyo, coronel, desde el año 2015 me parece que ustedes no pudieron justificar, y por eso le suspendieron ese dinero a su movimiento, porque no entregaron los justificantes y en este momento no están recibiendo ese dinero. $1.670.000 ha recibido Sociedad Patriótica y otros muchos movimientos que no han podido justificar en qué se gasta ese dinero y si realmente sirve o no para capacitación política, porque normalmente se activan los partidos políticos solo en época de elecciones y de ahí no se sabe mucho más de ellos durante el resto del tiempo. De hecho, coronel Gutiérrez, efectivamente, no solo su movimiento, Izquierda Democrática, Pachacutic, el MPD en su momento también fueron sancionados porque desviaban esos recursos y en definitiva lo utilizaban, ya eso es famoso, ¿no? No solo para gastos médicos, también cirugías y cosas de esas. Entonces, usted dice que el CNE tiene que mejorar, pero bueno, lo cierto es que eso no ocurre. Todos estos años ha sido la misma historia, entonces no es pedirle peras al olmo. A ver, primero que la condonación de deudas que hizo el presidente de la República por $1.300 millones no fue la primera vez. Se han condonado los más ricos del Ecuador, los deudores morosos, por alrededor de $10.000 millones. Recordemos que el expresidente Correa condonó por 4 ocasiones deudas a los deudores morosos, que son los mismos de siempre. Corporación Noboa, Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Operadora Claro, las empresas petroleras y varias ni siquiera ecuatorianas. El expresidente Lenín Moreno condonó cerca de $5.000 millones. El presidente Lazo condonó como $3.800 millones y el presidente actual condonó como $1.300 millones a los deudores morosos, con leyes antiéticas. Cuando yo estaba en la Asamblea el año pasado, decía claramente, señores, ustedes están legalizando el robo, porque aprueban una ley y para eso quieren tener mayoría en la Asamblea, porque están los levantamanos, aprueban la ley de remisión de intereses, que ese es un robo flagrante en contra del pueblo ecuatoriano. Es como aprobar una ley para decir que la violación a menores de edad no es delito. Se puede aprobar una ley, pero no con esa ley quiere decir que no es un horrendo delito la violación. Igual acá, se aprueba una ley de remisión de intereses, pero es un robo al pueblo ecuatoriano. Punto aparte. A Sociedad Patriótica, por persecución política, no nos entregan 9 años un centavo del fondo partidario. Por eso no tenemos sedes en las provincias para hacer la capacitación política. Sin embargo, tenemos la sentencia favorable al partido de la justicia ecuatoriana que confirma que el ex responsable económico le robó al partido y él tiene que hacer la reparación integral a la víctima, que es el Partido Sociedad Patriótica. Tenemos resoluciones de glosa por parte de la Contraloría a favor de Sociedad Patriótica y el título de crédito que dice que el deudor es el ex responsable económico y el acreedor, el que debe recuperar el dinero, es del CNE y no ha hecho absolutamente nada, sino no entregarnos el fondo partidario a Sociedad Patriótica. Una inquietud ahí puntual. Tenemos también las certificaciones, es que esto es importante para aclarar. Sí, pero es que el tiempo hay que respetarlo, coronel, si no, imagínese. El tiempo, digo, hay que respetarlo porque si no se arma un relajo. Ya, pero quisiera hacerle una precisión a usted, coronel. Pero fíjese usted, desde el 2009, antes no había el fondo partidario. ¿Y cómo subsistían los movimientos? Es decir, ahora resulta que es indispensable para que existan, pero antes había movimientos, cada uno se los arreglaba, pero resulta que ahora ya no hay cómo. ¿Cómo se explica eso? Mire, así es.
le acabo de mencionar que 9 años Sí, no nos entregan un y están centavo ahí. de fondo partidario. Y nos robaron el fondo partidario desde el 2012 Pero su con propia la gente, además. complicidad de los funcionarios del CNE, como lo demuestra la Contraloría cuando dice que el asiento contable que utilizó el ex responsable económico para robarnos el dinero, denominado caja transitoria, no existe en el catálogo de cuentas del CNE. Si no existe, ¿cómo el CNE en el año 2012 no paró el robo? Si se les escapó en el 2012, era que paren en el 2013, pero no, tampoco pararon en el 2014, en el 2015 y recién en el 2016 paran la entrega del fondo partidario, y en lugar de investigar y sancionar a las víctimas, perdón, a los delincuentes que están en el mismo CNE, le castigan a la víctima, al Partido Sociedad Patriótica, y nosotros hemos subsistido estos 9 años, así como antes del 2010, yo mismo gané la presidencia de la República, sin recibir un centavo de recursos públicos. Entonces, sí es posible subsistir, entonces. Pero aquí el tema es que si no hay ese financiamiento con mejores controles, las organizaciones políticas difícilmente van a poder subsistir. Listo. Nosotros subsistimos porque hay apoyo popular. Ok, Jorge, quiero insistir con la idea que mencionaba hace un momento, porque no solo se menciona que esto beneficiaría a las élites, sino que además podría provocar una suerte de lavado de dinero, porque sabemos que el narcotráfico busca en dónde poner esos dineros fáciles, rápidos, y así lavarlo, y esa podría ser una opción. Andrés, eso sucede en este momento, en la actualidad. No podemos cerrar los ojos. Hay muchos políticos que han llegado con el apoyo precisamente del narcotráfico. Ellos han sustentado campañas, ellos han pagado campañas millonarias, especialmente en las elecciones seccionales. Eso es que les quiten hoy el dinero que no ha sido bien ocupado los movimientos políticos, no significa que el narcotráfico no va a tratar de captar políticos para sus fines. Pero ojo, no se está quitando los 160 millones que se han entregado hasta ahora para promoción electoral. Y eso hay que decirles a las personas. Aquí no se está hablando de que solamente las personas con recursos económicos van a poder candidatizarse, porque estoy seguro que muchos no podríamos ser candidatos si no existiera también este apoyo por parte del gobierno, que sí le ha hecho bien a la democracia porque de alguna manera permite que todos puedan candidatizarse. Pero adicional a esto, mira lo que sucede, Andrés, en otros países donde tienen democracias más sólidas, más responsables, como en Estados Unidos. Si acceden al presupuesto público, no pueden acceder al presupuesto privado. Prefieren dejarlo público porque lo privado muchas veces es más que lo público cuando se aporta para las campañas. Aquí en nuestro país, a pesar de que se recibe el aporte de lo público, para la promoción electoral también podemos acceder a lo privado, pero hay que justificarlo debidamente. Es decir, si yo recibo unas 200 camisetas, tiene que ir justificado al CNE para que tenga en cuenta de quién me dio las camisetas y qué tipo de nexo tiene conmigo, porque por supuesto también puede haber conflicto de intereses a futuro cuando son empresas que buscan ciertos tipos de contrato. Pero lo que no se ha revisado bien, y ahí sí coincido con el coronel Lucio Gutiérrez, es que el CNE no se ha dado el trabajo de revisar esas campañas, especialmente en ciertos cantones de nuestro país, que han sido millonarias, donde se entregan miles y miles de camisetas, miles y miles de juguetes, y al final nadie sabe de dónde vienen esos fondos. Así que los movimientos políticos han sobrevivido y sobrevivirán sin ese fondo de las organizaciones para financiar la capacitación. Creo que eso incluso va a hacer que los políticos, realmente a quienes nos interesa la política, a quienes nos apasiona la política, quienes queremos servir a nuestro país, estemos cerca de la política y no cualquier persona que venga y está ahí porque recibe un bonito, recibe un sueldo por debajo de la mesa o le cae algún dinerito que no es legal que le caiga. Entonces tenemos que tener claro esto. Si nosotros somos políticos, los partidos van a sobrevivir. Y estoy seguro que si tenemos apoyo, seguiremos en política. Listo. Quiero hacer referencia, coronel, a un estudio de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. A ver, no sé si lo perdimos. A ver, no, sí se fue. A ver, esperemos un segundo para poder mantener el orden, digamos, Sí, por favor. Bueno, hasta tanto, ni modo. Entonces, claro, ese riesgo existe ahora, usted dice ya existe en este momento, pero bueno, sería aún más fácil tal vez, ¿o no? Si se elimina el fondo partidario. No, porque no tiene nada que ver el fondo, Andrés, para capacitación política con el fondo electoral, de promoción electoral. Es completamente diferente.
El Fondo para Capacitación Política, donde los movimientos políticos deben utilizar para fomentar que nuevos jóvenes se unan a la política, para que se vayan a capacitaciones en el extranjero, para que entiendan cómo funciona la política, no se ha utilizado. Si no, no tuviéramos tantos, por ejemplo, concejales, asambleístas, que no tienen la menor idea de lo que hacen ahí cuando llegan a esos espacios. Claro. Si ya estuvieran capacitados, si tuvieran la experiencia que se les tiene que dar en estas capacitaciones, ellos sabrían lo que van a hacer, y nos damos cuenta que lastimosamente la participación política en nuestro país es paupérrima porque no tenemos políticos formados. Y para eso no necesitamos un fondo de capacitación, porque el que quiere formarse se educa, se autoeduca, se forma, y por supuesto en la línea política que cada uno tiene. Ok, coronel, le iba a preguntar entonces sobre un estudio de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Dice que entre el 2020 y el 23 el Estado gastó 17 millones de dólares en 11 organizaciones políticas a las que les entregó este fondo, las cuales no cumplieron con los porcentajes que les obliga la ley. Todas irrespetaron la prohibición de usar más del 30% de lo asignado para el funcionamiento institucional, restando lo que corresponde para la capacitación. Es decir, es un problema permanente, no podemos vivir con ese tipo de cosas. Es decir, ya no estamos hablando del 2009, estamos hablando del 2020 y 2023, en donde se sigue irrespetando, y sabemos que no podemos contar con el Consejo Nacional Electoral, pero es que es una vergüenza lo del Consejo Nacional Electoral, su propia existencia en cuanto al tema de la prórroga, que están autoprorrogados hace, no sé, unos 30 años más o menos, de broma, no exagero, pero es una cosa impresentable, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, no sé, usted se mantiene en aquello. A ver, efectivamente es el CNE uno de los principales responsables de que exista estas irregularidades en la existencia de organizaciones políticas, porque la ley es muy clara. Solamente 5 o máximo 6 organizaciones políticas cumplimos los 4 requisitos constitucionales para que exista un partido político. En el año 2023 participamos como 16 o 17 organizaciones políticas, como 9 de ellas con 2 tarjetas amarillas. En estas últimas elecciones hubo 16 candidatos a la presidencia de la República, cuando no podían haber más de 5 o 6. Las otras no cumplen. Algunas participaron con 3 tarjetas amarillas. Esto es impresentable. Pero y entonces, coronel, ese es el problema. ¿Y entonces qué hacemos? Tenemos que, ojalá pues, aunque nuestra propuesta es a base de una consulta popular, aprobar una nueva constitución que tome como base la constitución de 1998 para desaparecer a este CNE, al Consejo de la Judicatura y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y volver a lo que teníamos antes del Tribunal Supremo Electoral, compuesto por delegados de los partidos políticos. Entonces, cada delegado defiende sus votos, y esto origina lo que se llama en democracia pesos y contrapesos. Se controla los votos y en definitiva se respeta la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas. No van a ser las mayorías amañadas que tenemos ahora. Se juntan 3 consejeros y hacen prácticamente y deshacen, y por eso hay falta de transparencia y mucha queja de los resultados electorales. Hay que fortalecer al CNE, hay que mejorar los controles. Comparto también lo que decía Jorge, que hay campañas multimillonarias. Es una agresión visual la que sucede con tanta propaganda que colocan en todas las ciudades del país. ¿Y de dónde sale la plata? Y el CNE no controla. Hace propaganda multimillonaria a través de las redes sociales, y el CNE tampoco controla. Entonces, el momento que se elimine el financiamiento a los partidos políticos, va a ser mucho más fácil el lavado de dinero. Si hoy, que reciben fondos públicos las organizaciones políticas, el CNE no controla, el CNE mira para otro lado, cuando roban a la izquierda, mira a la izquierda, cuando roban a la derecha. Si ya no hay el financiamiento político, esto va a ser mucho más grave. ¿Quién va a controlar el financiamiento a las campañas políticas? Y podemos convertirnos en un narcoestado, con presidente narco, asambleístas narcos, alcaldes y prefectos narcos. Nadie va a controlar. Esto es gravísimo, y el remedio puede ser peor que la enfermedad. Jorge, ¿usted coincide con la visión del coronel en torno al Consejo Nacional Electoral? Que, a su juicio,
¿Qué expectativa deberíamos tener? Porque evidentemente queda en evidencia que no ha sido eficiente, por ejemplo, en este tema o en el control del gasto electoral a través de varias, es decir, hasta ahora no ha habido ninguna sanción, digamos, concreta a algún partido que haya extralimitado el costo de las inversiones en campaña o las irregularidades que han sucedido. ¿Qué se hace con el Consejo Nacional Electoral? Sin duda alguna, la estructura del Estado tiene que cambiar y ahí me voy a la cuarta pregunta y la más importante, que es tener una nueva constitución que marque las reglas del juego. Yo creo que en la nueva constitución tenemos que repensar de cómo pueden funcionar estos organismos, porque el CNE como tal ha dejado mucho que desear, no solo en esta última elección, no solo en la anterior, sino en absolutamente todas, porque o no se dan abasto o simplemente no les interesa hacer bien las cosas. Y sin duda alguna hay que repensar cómo funcionan las autoridades, cómo funcionan los instrumentos del Estado en esta nueva constitución. Pero por supuesto, esto no tiene nada que ver, y vuelvo y le repito, coronel, me parece que ahí hay una confusión, porque el dinero que se va a entregar o que se entrega para la promoción electoral no se va a quitar. Es decir, las campañas electorales van a seguir teniendo el aporte del Estado para los candidatos. Lo que se va a quitar es el financiamiento que se entrega para el tema del fondo partidario permanente, que son para capacitaciones. Y nuevamente, si tuviéramos realmente capacitaciones políticas, tuviéramos políticos de mejor nivel. Los nuevos políticos que aparecen, no todos, hay honrosas excepciones que son muy buenos, saben lo que hacen, conocen lo que dicen, pero hay muchos políticos que llegan a los cargos de prefecturas, de alcaldías, concejalías, de la Asamblea Nacional, que no tienen la menor idea para qué están ahí. Por eso digo que si vamos a cambiar las reglas del juego, tendríamos que repensar de cómo se va a dar estas capacitaciones. Y debería ser el Estado, a través del CNE, directamente el encargado de capacitar a todos aquellos políticos que quieren avanzar en la política y que quieren capacitarse. ¿Qué quiere decir? Que sean ellos los que den estos cursos de capacitación obligatoriamente, para que los movimientos, obligatoriamente, movimientos o partidos, envíen a sus militantes a esa capacitación. Si tengo un partido político nacional y tengo 200 militantes, bueno, esos 200 militantes tienen que estar en capacitación constante para justificar incluso que esos militantes son reales y que tengo realmente aceptación como partido político. Claro, porque efectivamente a veces es como fantasmas, no se sabe exactamente quiénes serán, se habla de los adherentes, pero hay una serie de mañoserías finalmente para tergiversar la norma. Ahora, coronel, efectivamente hay muchas personas que dicen lo que más o menos estaba diciendo hace un momento Jorge, en el sentido de que la pregunta Pepa es la de la Asamblea Constituyente y que las otras son un poco de enganche, es decir, para que la gente diga, ah, no, claro, yo no quiero más asambleístas, hay que reducirlo. Es como un poco lógico, porque se trabaja con el tema emocional, para que la gente diga, sí, sí, pero que lo más importante tiene que ver con esa convocatoria. ¿Usted qué opina al respecto? Sabiendo que una asamblea constituyente es el peor camino para mejorar la situación democrática, la institucionalidad en un país, sin embargo, nosotros apoyamos esa posibilidad porque es una alternativa. Y digo que es el peor camino porque difícilmente los asambleístas se van a poner la soga al cuello. Yo presenté hace casi 2 años en la Asamblea Nacional, pasó los 2 filtros respectivos, un proyecto para reducir el número de asambleístas a menos de 80, pero 2 asambleístas por provincia, uno más por cada 500,000 habitantes y con requisitos. No pueden ser candidatos aquellos que tengan glosas en firme, grillete, antecedentes penales, deben tener experiencia, deben tener probidad notoria y la edad por lo menos 25 años para arriba, porque no sacamos nada reduciendo el número de asambleístas. Se van a ir los mismos que solamente van a levantar la mano, van a ir los mismos con antecedentes penales, con glosas e inclusive algunos hasta con grillete. Así que, sabiendo que la Asamblea Constituyente, repito, es el peor camino y no nos garantiza que no haya bloqueo o no nos garantiza que si es que el gobierno tiene mayoría, va a querer hacer una constitución que le favorezca al gobierno. Por eso, repito, que es el peor camino para mejorar la situación. Sin embargo, siempre soy optimista, es una alternativa y por eso nuestro partido apoya esa posibilidad para que ojalá, si sale una buena constitución, se la apruebe. Si sale una mala constitución, el pueblo posiblemente va a negar esa posibilidad. Se habrán gastado pues más de $200 millones, eso sería lo lamentable. De ahí que la propuesta nuestra
es que sea el pueblo en una mega consulta popular el que apruebe una nueva constitución, ya lo dije, tomando como base la de 1998 mejorada, actualizada, se podía aprovechar para aprobar un nuevo Código Orgánico Integral Penal con cadena perpetua para todos los políticos, ladrones de fondos públicos, un nuevo código de la democracia para ir a una bicameralidad, diputados con requisitos y senadores con más requisitos todavía. Bien, veo que quieren hablar de la Asamblea Constituyente, así que vamos por eso, Jorge. Es decir, porque en ese sentido las expectativas son enormes, pero por otro lado se menciona que será una asamblea dividida en dos bloques sobre todo, realmente muy fuertes. Entonces, que eso va a servir para una suerte de negociación para ciertos intereses de lado y lado. Es decir, que voces como la del coronel, si es que, no sé, ya le iba a preguntar, pero si él quiere ir allá y digamos que llega, pues van a pasar un poco, digamos, desapercibidas porque va a ser arrollador la presencia de los otros dos bloques. Mira, Andrés, sin duda alguna el método de Font va a permitir que existan dos grandes fuerzas en esta Asamblea Constituyente, claro, de llegar a ganar la pregunta, que yo estoy seguro que sí, pero lo que tenemos que entender es que en estas dos fuerzas pueden estar representados todos los lineamientos políticos que tiene nuestro país, es decir, la izquierda, el centro, la derecha, y sin duda alguna, si de esa gran confluencia, porque van a tener que llegar a acuerdos mínimos, Andrés, porque si no, no va a salir ninguna nueva constitución. Claro. De esos acuerdos mínimos sale una nueva constitución que valga la pena, el Ecuador irá y se pronunciará a favor. Si sale una constitución que sea sobre impunidad, por ejemplo, en los casos de corrupción, que eso también es lo que se ha dicho, yo estoy seguro que el Ecuador en su mayoría va a votar que no. Así que tenemos que estar tranquilos, porque lo que sí me deja a mí un poco más tranquilo, Andrés, durante estos años, es que he visto que los ecuatorianos han ido madurando políticamente. Las votaciones ahora ya no son solamente lo que se daba antes por el furor del momento. Sí han madurado, sí comentan más, sí están más enterados de lo que sucede, pero está en nosotros como políticos precisamente hacer que los ecuatorianos se enteren de lo que sucede a través de las redes sociales, a través de comunicados, a través de estos medios, Andrés, que le agradezco nuevamente por la oportunidad, porque este tipo de entrevistas nos da a nosotros la palestra para poder hablarle al pueblo ecuatoriano y que ellos sepan lo que está sucediendo y que al final tomen la decisión acertada. Así que vamos a ir a esa nueva Asamblea Constituyente, y el que, digamos, ocasionalmente, si ninguno de nosotros está en esa Asamblea Constituyente, no significa que no vamos a poder llegar con ideas y participar en esa Asamblea como sociedad civil, como van a participar muchos de la sociedad civil, presentando los cambios que buscamos y que queremos como nuevo país. Coronel, ¿y qué le diría usted a las personas que dicen que la posición de usted, por ejemplo, que dice votemos todo no y sin embargo quiero ir a esa Asamblea Constituyente, es una suerte de incongruencia? A ver, nosotros somos el único partido político que no hemos actuado de manera ciega en contra del presidente, ni de manera ciega a favor del presidente. Nosotros en dos preguntas apoyamos la posibilidad de apoyo militar extranjero en bases ecuatorianas. Creemos que es positivo, apoyamos la convocatoria a la Asamblea Constituyente con los reparos que ya he mencionado, pero sí nos oponemos tajantemente a quitar el financiamiento para capacitación política para nuevos jóvenes, nuevos militantes, y también a la forma como el presidente de la República quiere reducir el número de organizaciones políticas sin ningún requisito y dejando 11 provincias prácticamente sin representación para las minorías. Y son las provincias en donde hay más presencia de narcotráfico. Son las provincias como las amazónicas en donde hay mayor minería ilegal. Esto es gravísimo porque un narco puede financiar a un candidato y esa provincia pierde representación ciudadana. Va a estar representando los intereses de los narcos, los intereses de la minería ilegal. Esto es gravísimo. Y también pues porque, como ya lo manifesté, yo presenté hace casi 2 años en la Asamblea Nacional, el presidente que hoy tiene mayoría apruebe ese proyecto presentado por Sociedad Patriótica con 2 asambleístas por provincia y 1 por cada 500,000 habitantes. Llegamos a menos de 80 asambleístas, pero repito, con requisitos. No pueden ser delincuentes asambleístas y fijando la edad por lo menos en 25 años. Ahora, usted sí tiene claro y coincide en que no se va a eliminar, aunque gane el sí, el financiamiento de campaña, que eso no se topa.
Bueno, lo de las franjas publicitarias, eso no se topa. Lo que se está topando es el financiamiento para la capacitación política, que eso también es muy grave porque difícilmente la gente del pueblo, la gente de clase media, se va a poder capacitar. Solamente pues las elecciones serán entre los millonarios, por un lado, algunos que no pagan impuestos, y los narcos o los de la minería ilegal, que podrán pues financiar campañas millonarias. El pueblo va a quedar solamente de espectador, solamente pues aplaudiendo, y esto, repito, resta la participación popular, la participación de las minorías. Por eso creo que es totalmente inadecuado eliminar este financiamiento. Lo que se debe hacer es fortalecer los controles, simplemente, y como ya lo manifesté, si alguien mal utiliza el fondo partidario, ese fondo partidario es glosado por la Contraloría y es recuperado ese dinero. No es que se pierde, no sucede como la condonación de deudas, que eso ya no se recupera. Acá si se mal utiliza en comida de perro, como se ha mencionado por ahí, tal vez algún cachorrito que no ha comido todo un día $10, si se lo mal utilizó, eso se puede recuperar. No es que ya se perdió ese dinero, se puede recuperar, pero falta más control por parte del CNE en este caso. Oiga, también una precisión, porque de una información cuya fuente es el Consejo Nacional Electoral, se desglosa todos los movimientos políticos con la posición frente a la convocatoria, y sale aquí el partido Sociedad Patriótica con el no. Es decir, el partido va por el no de las 4 y usted tiene esa digresión de 2 y 2. ¿Cómo es la cosa? No me quedó claro eso. A ver, nosotros aprobamos en Asamblea Nacional de las 24 directivas provinciales ir por el sí, y así se está haciendo campaña en 2 preguntas, en las bases militares extranjeras, en apoyo a la lucha contra el narcotráfico, en la posibilidad de ir a una asamblea constituyente. En esas estamos apoyando, estamos por el sí, y estamos por el no de manera tajante en la eliminación del financiamiento a la capacitación política, y también en la forma como el presidente de la República quiere reducir el número de asambleístas, porque es atentatorio. 11 provincias pueden quedar en manos de la narcominería, del narcotráfico o de los grupos de delincuencia organizada, y no va a haber representación de las minorías en esas provincias. Ok, ahora Jorge, una de las preocupaciones también que he leído permanentemente sobre ya la Asamblea Constituyente es que el mandato sería para que escriban una nueva constitución. Sin embargo, podrían ya instalados decidir asumir plenos poderes y empezar de cero, y cualquier cosa podría suceder. ¿Eso no debería ser preocupación para la ciudadanía? No, sin duda alguna tenemos que estar pendientes de lo que va a suceder en la Asamblea Constituyente. Y mientras tanto, lo que ha dicho el presidente de la República es que se va a mantener la Asamblea como tal, y la Asamblea Constituyente será específicamente para construir la nueva Constitución, para trabajar en esos textos, que se va a tomar aproximadamente 8 meses y que luego el Ecuador tendrá que pronunciarse nuevamente en las urnas. En cuanto al tema de los partidos políticos, yo sí quiero hacer una aclaración para que los ecuatorianos tengan clarísimo. No tiene nada que ver la capacitación con la postulación. Por eso precisamente tenemos la calidad de políticos que tenemos en algunos estamentos de nuestro país. Porque si fuera paralelo, o si por lo menos estuvieran atados la capacitación a la postulación, todos los políticos serían brillantes porque serían capacitados. Sin embargo, nos damos cuenta que no se han capacitado. Es decir, ¿a dónde van esos fondos si realmente no llegan políticos capacitados a la Asamblea? No digo todos. Por supuesto, hay honrosas excepciones que hacen bien su trabajo, pero es notorio que el Ecuador está molesto con la función legislativa y con los políticos en general porque no han sabido representar bien a sus votantes. Así que no tiene nada que ver la postulación con la capacitación. Coincido, la capacitación es muy importante, pero tiene que darse el mecanismo para que esos recursos realmente lleguen a los jóvenes y a las personas que quieren capacitarse y ser políticos de este país, que puede ser una buena alternativa a través del mismo CNE, donde los militantes de los movimientos vayan, se inscriban y hagan la capacitación. Ojo, mucho más importante, que los movimientos demuestren que tienen militantes y que los envíen a esas capacitaciones masivas que podría dar el CNE el momento que se cambie la estructura en la nueva constitución del país. Bien, tenemos ya el tiempo para la última ronda. Tal vez pueden aprovechar para decirle a la gente por qué sí, por qué no, frente a la propuesta de la cual hemos hablado, eliminar el fondo partidario. Coronel Gutiérrez, sus argumentos.
Mire, insisto, el momento que se elimine el fondo partidario para capacitación política va a ser muy difícil que las organizaciones políticas que cumplen requisitos, las únicas organizaciones que deberían estar recibiendo el fondo partidario permanente, somos 5 o 6, no 17. Las únicas organizaciones que deberían estar participando en elecciones somos 5 o 6 partidos políticos. No deberían haber más de 5 o 6 candidatos a la presidencia de la República. Sin embargo, por esta corrupción que existe en el CNE, tuvimos 16 candidatos. Eso no tiene presentación, claro, porque son organizaciones que ya debían haber sido eliminadas. Entonces, no porque, como decía hace un rato, porque los vehículos atropellan a la gente, vamos a retirar los vehículos de la circulación. Hay que poner controles. El CNE debe controlar adecuadamente y los fondos mal utilizados son recuperados, porque entra la Contraloría y glosa cuando el dinero es mal utilizado. Lo que no sucede, por ejemplo, cuando se condonan las deudas de manera antiética. Ese dinero multimillonario ya no se recupera. Y eso es mucho más grave porque el actual presidente condonó 1.300 millones de dólares. Dividan para los 81 millones, necesitamos, no sé, pues como 200 años para poder llegar a esa cantidad. Entonces hay que mantener estas cantidades para tomar decisiones acertadas y no una medida populista. Todo el mundo quiere eliminar el financiamiento de los partidos políticos. Y si el pueblo decide, bueno, pues eso habrá que acatarlo. Sociedad Patriótica, 9 años, no recibe un centavo de fondo partidario y estamos participando. Ok, gracias. Jorge, por favor. Coincido con el coronel, no es al vehículo al que hay que retirarle de participación, sino a los conductores de los vehículos por hacer mal uso de los vehículos. Y eso es lo que tiene que revisarse precisamente en el CNE. Decirles a los ecuatorianos que esta es una oportunidad histórica para comenzar a cambiar lo que todos hemos protestado en algún momento, el mal manejo de los partidos políticos, y pedirles también que recapacitemos porque las 4 preguntas de la consulta popular, las 4 de las preguntas de la consulta y el referéndum son importantes para los cambios que necesita el Ecuador. Las bases en apoyo a nuestros militares y policías, por supuesto, la reducción de asambleístas, hay que ir más a fondo, hay que poner requisitos, coincido con el coronel en cuanto a los requisitos, y eliminar el fondo para que no se malgasten estos recursos de los ecuatorianos, los movimientos políticos que no han cumplido con sus adherentes. Y por supuesto, la nueva constitución que va a marcar las nuevas reglas del juego para que tengamos un país nuevo, un país donde podamos todos tener esa seguridad que queremos, no pensar que todo va a cambiar de la noche a la mañana, pero tenemos que poner nuestro granito de arena si queremos un nuevo Ecuador. Muchas gracias a los dos por participar. Siempre interesante escuchar cuando existen coincidencias y cuando se mantienen las diferencias, porque, claro, evidentemente cada uno tiene una posición y eso es interesante para que la gente que escucha pueda formar su propio criterio, en este caso para el próximo 16 de noviembre. Gracias nuevamente a Lucio Gutiérrez y a Jorge Pinto por haber estado aquí. Que tengan una buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Cuídate. Igualmente, saludos a ustedes. 17:52, vamos a la pausa, ya venimos. Con 53, continuamos, amigas, con nuestra agenda informativa. Corresponde ahora al siguiente tema que hemos planteado, que tiene que ver con la instalación de bases militares. Nos están preguntando si estamos de acuerdo en que se elimine de la Constitución la prohibición que en este momento existe sobre esa posibilidad. Es decir, en la Constitución del 2008 se estipuló, se aprobó que efectivamente eso quedaba prohibido, que no podían venir bases militares a ser instaladas en territorio ecuatoriano. Bueno, la pregunta es eliminar eso, y evidentemente en estos días hemos visto al gobierno, porque no solo el presidente, también sus ministros, hacer una serie de acercamientos, de visitas in situ incluso, es decir, como que ya estamos a portas ya para que vengan, ¿no? Porque parecería que hay, pues no sé, de hecho el presidente dice que está muy confiado, debe tener sus propias encuestas y por lo tanto pues avanza con este tema sin que todavía se pronuncie la gente en las urnas. Estamos a la expectativa de que se incorpore nuestra invitada, porque el general Luis Altamirano se encuentra ya listo desde hace... Es claro, los militares son así mucho más
estrictos con el tiempo. Y doña María Fernanda Novoa, aunque hablamos hace un ratito con ella, todavía no se conecta. Eso nos complica un poco porque la idea es que estén los dos desde el inicio. Entonces, ahí parece que se está ya... Bueno, sobre este particular, ya, entonces que pasen por favor. Ya. En todo caso, sobre este tema ha habido una serie de informaciones que luego han sido modificadas o de expectativas que han sido que han provocado confusión. Porque la verdad el tema de comunicación del gobierno no parece ser el fuerte, ¿no? Ya vamos a hablar a qué me refiero. Ahí ven en pantalla a nuestros invitados a quienes les agradecemos. Se trata del general Luis Altamirano, ex comandante del Ejército, y María Fernanda Novoa, investigadora, académica y asesora en estudios estratégicos y de seguridad. Como se trata de un debate y la idea es que haya equidad en el tiempo, vamos a poner 2 minutos para cada intervención. Si la persona no respeta esa condición, me tocará, como ya lo dije en el anterior panel, hacer uso progresivo de la fuerza. Así que espero que no me obliguen a hacer eso. Así que no sé si escuchó María Fernanda, porque a usted le gusta argumentar y a veces se me pasa el tiempo. Entonces aquí vamos a tratar de ser estrictos, ¿no? 2 minutos, les aviso, y tienen 10 segundos para cerrar la idea, ¿no? Y ahí ahí empezaré pues a hacer el uso progresivo, ¿no? Bien, entonces... Ya no hagas uso progresivo de la fuerza, por favor, Monito. Buenas tardes. No, tocará. Altamirano. Mucho gusto, bueno, mucho gusto, Andrés. Listo. Y ya, sí, pues, ya. Con control de tiempo no hay ningún problema, me parece perfecto. Bien, entonces, decía al inicio que había una serie de informaciones que han confundido un tanto a la población. Por ejemplo, quisiera tal vez empezar con el tema Galápagos. Cuando empezó esta historia, de inmediato se dijo, Galápagos es el sector estratégico, hay que tener allí la base para hacer todo el monitoreo del mar, el narcotráfico, todo, ya... Pero de pronto, un día nos dice el presidente, no, en realidad ya no. Ahora nos vamos para unas bases en el continente, Salinas y Manta. ¿Qué refleja esto? ¿Es algo normal? ¿No obedece tal vez una suerte como de, no sé si decir improvisación, o será que se dio cuenta de que no era electoralmente no era interesante aquello porque la gente podía votar en contra? No sé, ¿cuál es la explicación que tienen ustedes para este giro en un tema tan importante como es una consulta popular que se plantea, por ejemplo, en el caso de Galápagos? María Fernanda. Bueno, primero buenas tardes. Lo que yo debería decir antes de comenzar esta charla, y lo voy a hacer más rápido, por favor, cuando creo que me voy a poner cronómetro. Ya está corriendo, María Fernanda, sí. Ya, perfecto. Es primero que desde cualquier punto de cualquier debate uno tiene que tener como digo yo, la honestidad intelectual para saber desde qué punto uno está debatiendo y cuáles son las ideas y las argumentaciones que uno va a poner en el debate, sabiendo que no hay ningún discurso que es neutral, no hay ningún discurso objetivo. Por más evidencia que usted muestre o lo que sea, todos los discursos tienen un punto de vista y están defendiendo una posición y una postura de poder, a pesar de que a veces se trata de estas situaciones de poder cubrirlas con tintes académicos o tintes tecnológicos o técnicos. Desde esa perspectiva querría primero partir diciendo que yo tengo también la sensación de que en temas de comunicación la parte de cómo manejar las estrategias de comunicación han tenido varios, en mi criterio, varios errores, desde la perspectiva de que no se ha manejado con un criterio específicamente cohesionador, integrador, integral, lo que se debe hacer en materia de seguridad, específicamente por un valor que me parece muy importante, que es evitar la desinformación cuando nos dan demasiada cantidad de datos que no los... A ver, parece que se quedó colgado la señal. Bueno, veamos si la podemos recuperar. Podría ser el conductor del Estado, sino también lo hacen los medios de comunicación y los y en el tema Galápagos, María Fernanda. Que están en los medios. En el tema Galápagos, ya le queda poco tiempo. Ahí voy a lo de Galápagos. Déjame, por favor.
Estoy argumentando para que tú Pero sepas nos pusimos de acuerdo en el específicamente tiempo, desde qué María punto de Fernanda. vista estoy partiendo. Nos pusimos de Ok, acuerdo en el sí, tiempo. ok. El tema de Galápagos yo creo que sí, fue un tema que no se midió el alcance estratégico que tenía Ok. hablar de Galápagos, sobre todo por la posición geopolítica y la importancia geopolítica que tiene Galápagos y que no ha tenido ahora, sino que ha tenido décadas, centenas de años respecto del manejo o la posibilidad de control de espacios muy claves y críticos en el mundo entero. Ok, perfecto, gracias. Entonces, general, con ese argumento que nos ha presentado, podríamos yo incluso insistir en la línea de que es curioso que un gobierno que hace una propuesta de consulta popular previamente tiene que haber analizado pues los escenarios. No es que sobre la marcha de pronto recibe comentarios y nota que hay una tendencia negativa para contemplar Galápagos y decide retirarlo. Es decir, ¿cómo evalúa usted aquello? Bienvenido. Bueno, rápidamente, aquí estamos enfrentados frente a una propuesta que no tiene contenido, porque hay lo que se dice, lo que se contradice y lo que nuevamente se dice. Entonces, claramente no hay una articulación de qué es lo que se quiere. Ahora, para mí es importante mencionar lo siguiente. El Ecuador no tuvo una base militar, lo que tuvo es un puesto avanzado. Desde ese puesto avanzado operaba una sola aeronave. Esta aeronave rotaba entre 3 tipos de aeronaves y rotaba en exploración aeromarítima, en control del espacio aéreo y en control de comunicaciones y guerra electrónica. El promedio de horas de vuelo anual fue de 4.000 horas de vuelo desde la base de Manta. De esas 4.000, 1.200 se ejecutaban sobre la jurisdicción ecuatoriana. Actualmente, desde el 2018, septiembre, en donde tenemos un nuevo acuerdo con los Estados Unidos, que se firma en el 2022, pero que se opera desde el 2019, tenemos un promedio de 1.848 horas. Quiere decir, superior a la capacidad que existía de lo que aquí se ha denominado la base de Manta. Entonces, claramente, en el discurso presidencial sobre la ubicación, no tienen ni siquiera esa claridad, no existe transparencia en términos del debate público que debe existir. Es decir, no se sabe cuál es la brecha de capacidad que tiene que ser cerrada. Mi pregunta es, ¿por qué no se profundizan estos mecanismos de cooperación? Existe la posibilidad de la exploración aeromarítima, de la exploración que se puede dar del espacio aéreo, de guerra electrónica, sin necesidad de ceder parte de una instalación o ceder una instalación por completo. Hay que ver los casos en el mundo, entre ellos el propio caso de Colombia y el otro caso, el caso, por ejemplo, de Filipinas, que podemos hablar más adelante. Listo, María Fernanda. Y yo quisiera insistir en esta idea, siguiendo la argumentación en el sentido de por qué no profundizar mecanismos de cooperación para lograr estos propósitos. De hecho, en estos últimos tiempos, la cooperación Estados Unidos-Ecuador ha sido eficiente. Ha habido operativos importantes, se ha incautado droga también en volúmenes importantes. ¿Por qué no seguir esa línea? ¿Por qué lo otro? ¿Usted considera que sí vale la pena establecer esta cooperación? Yo creo que es necesario establecer, pero con toda la claridad del caso. Si nosotros hablamos de 1999, donde se puso la base de Manta, ni siquiera el Congreso se enteró. Se lo hizo en el gobierno de Yamin Mawad, ¿no es cierto?, entre Heinz Meller y obviamente no se sabía la diferencia entre lo que era una base o un Forward Operation Location, que es un sitio, ¿no es cierto?, un puesto de operación avanzada que puede formar o puede operar, como decía el general, a nivel electrónico y no necesariamente tiene que tener infraestructura o tiene que tener puestos de mando específicos y de control. Yo puedo decir también en este sentido de que no solamente es el caso de Colombia, tenemos el caso de todas las bases, más de 400 bases que se tienen por parte de los Estados Unidos con diferentes, y podemos decir, con diferentes lógicas. No hay, hablamos de cualibases militares y también hablamos de bases de escalables militares, que son dos cosas diferentes o tres, y que lamentablemente no se ha puesto esa diferenciación y por eso hay estas confusiones. Ahora, María Fernanda, ¿y usted coincidiría sí, en el sentido, usted coincidiría con el general en el sentido que se podría mantener la cooperación o usted cree que necesita, esa pregunta es indispensable en la consulta? Yo creo que es indispensable en la consulta, pero lo que se debió haber hecho y lo que se debe haber hecho, y sostengo,
tener claridad para orientar a la persona que va a responder esa pregunta, qué es lo que implica eso. Comprendo. ¿Qué es la diferencia? Hay una confusión terminológica y conceptual y la gente obviamente está relacionando base militar con todo el discurso este ya desgastado y totalmente refrito del tema de la soberanía en una sociedad global desviada. Se habla todavía de la cuestión esta de cómo vamos a poner bases y eso implica afectar la soberanía, etcétera, etcétera, cuando no estamos entendiendo que el país tiene gobernanzas criminales más grandes que la propia soberanía territorial de la que se habla, cuando se habla de la ubicación de una base de apoyo logístico, una base de apoyo no solamente logístico a nivel de una sola línea, sino hablamos de bases logísticas de apoyo de manera multidominio, ¿no? Para las capacidades multidominio. General, estábamos hablando al inicio sobre la problemática de comunicación del gobierno. Quisiera hacer mención a otro episodio, las declaraciones del presidente Noboa cuando se le preguntó por el tema de las bases militares. Él hizo una aclaración y dijo, no son militares, son extranjeras. Eso lo dijo textualmente, cuando la pregunta dice claramente establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares. A ver, explíquenme, porque los términos, parecería que hay una contradicción, ¿o no? Mire, la lectura simplemente es una decodificación de los símbolos y los caracteres. En cambio, la interpretación es entender estos símbolos, estos caracteres en el contexto. Y le digo como educador. Entonces, tratar de decirnos una cosa diferente a lo que está escrito es totalmente equivocado. Yo quiero puntualizar lo siguiente. Colombia no tiene bases militares. Colombia mantiene un acuerdo de cooperación muy similar al que tiene actualmente el Ecuador. ¿Qué pasó con Filipinas? En Filipinas, después de 44 años de bases militares de los Estados Unidos, el Congreso de Filipinas no autorizó renovar este acuerdo y en 2014 lo que se tiene es una ampliación de los acuerdos para la cooperación de defensa mediante el uso de esas instalaciones que están disponibles. Entonces no significa ceder. Entonces aquí estamos interpretando de forma inadecuada. Colombia en 1999, en el 2009 el presidente Uribe firmó un acuerdo complementario de cooperación para ver la posibilidad de la ocupación o ceder parte del uso de 7 bases militares. La Corte Constitucional de Colombia le dijo no. No le dijo la Corte Constitucional de las FARC, no le dijo la Corte Constitucional del Crimen Organizado, en una conflictividad igual o comparable a lo que está viviendo el Ecuador. Ahí es cuando hay institucionalidad. La propia doctora mencionó que cuando se firmó el acuerdo de la base de Manta ni siquiera pasó por el Congreso. El presidente Uribe acaba de dar una entrevista en Radio Centro e indicó, frente a la increpancia del periodista sobre las bases militares, le dijo, en Colombia no hay bases militares, porque eso es lo que ha ocurrido. Entonces, ¿por qué no se profundiza este tipo de mecanismos? Porque cuando se habla de soberanía, esta soberanía no es una palabra menor. Hay que entender las implicaciones que se puede tener en el cambio del contexto geopolítico, en el orden mundial, porque mire usted, el discurso de los Estados Unidos no es el discurso de Trump nada más. Solo recordemos lo que pasó con las declaraciones sobre el Canal de Panamá, y más adelante podemos hablar de lo que pasa en las intenciones de los Estados Unidos de la compra de Groenlandia, por las buenas o por cualquier medio que sea, así mencionó Trump. Listo. María Fernanda, ahora, en este tema, lo que muchas personas dicen, bueno, más allá de que el término, porque efectivamente la interpretación se presta para cualquier cosa, lo que importa son los resultados. Y como tenemos a Colombia tan cerca de nosotros, uno dice, bueno, si en Colombia hay 7 puestos, porque no son bases, o 7 lugares físicos en donde se coopera, pero los resultados dejan que desear, pues. Entonces, ¿cuál es el propósito? O sea, ¿qué diferente va a ser nuestra experiencia con la de Colombia, por ejemplo? Bueno, la primera cosa es que no, la interpretación no la hace cualquiera, porque quien dice un discurso está diciendo con una intención para que el que interprete, interprete como tú quieres. O sea, en periodismo igual, toda pregunta está plagada de respuesta. Entonces, este error entre interpretación y término que se interpreta no es tan sencillo. Yo diría que no solamente se interpreta en el contexto, sino también hay intenciones políticas permanentes de situar cierto tipo de discursos y de ocultar otros.
En este sentido, yo sí me parece a mí importante mencionar que lo que se tiene es que institucionalizar esta cooperación con normas claras, con puntualizaciones claras, cuáles van a ser las funciones, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a garantizar, qué es lo que no se va a garantizar. También debe estar muy claro qué tipo de operaciones se van a hacer, cuáles son los tiempos, cuál es la inversión que va a implicar para el país, cuáles son las inversiones o cuáles son los dimes y dames. O sea, yo doy esto, pero a cambio recibo qué. Es decir, Ecuador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, debe tener también un canal diplomático que se haga cargo, no solamente el canal técnico militar o estratégico militar, estratégico de la defensa, el canal de la conducción del Estado, sino en este caso también el canal diplomático de relaciones internacionales que tiene que tener claridad justamente de estos pros y los contras de esta Ahora, María cooperación. Fernanda, permítame hacerle un par de puntualizaciones. Me gustaría su opinión sobre lo que ha sucedido en Colombia. Quiero insistir en eso porque si la gente dice, ¿no? Pero si en Colombia tiene presencia Estados Unidos en varios sectores y miran los resultados, ¿por qué vamos a tener un resultado distinto? Esa es la primera inquietud. Y la segunda, ¿Ya? usted habla de una cantidad de información que esperaría que dé el gobierno, pero eso es casi imposible, pues. Llevamos 2 años en que este gobierno no da información prácticamente de nada, guarda reserva permanente de toda la información, pero si ni siquiera el Plan Fénix lo conocemos a estas alturas. Entonces, Sí. hablar de todas estas cosas que tienen que ocurrir, pero que no ocurren. Ya, ahora, si tú haces el contraste de lo que ha ocurrido en Colombia con este tema de la incorporación de estos puestos de coordinación logística, ¿no es cierto? Tecnológica, sobre todo con el uso de tecnología de punta, de anticipación estratégica, de apoyo, intercambio de información, etcétera. Estamos diciendo que ni aquí ni en Colombia hay determinaciones ni hay bases de datos determinantes. Yo he buscado sobre las capturas de drogas, sobre la disminución o el aumento de la criminalidad organizada o temas de inmigración o temas de inmigración ilegal, etcétera. No hay bases tampoco que recuperen de manera formal y fidedigna estos datos. Entonces, no ha habido una evaluación, a pesar de que en la base de Manta en los últimos tiempos de su ubicación, la semana anterior de que la base de Manta se retire o sea cerrada, inclusive actores de los derechos humanos fueron a pedir, digamos, cuentas de qué es lo que había pasado. Nunca se tuvo una información formalizada, estructurada, y menos aún, yo creo que en el momento actual, con toda la conflictividad, y como digo yo, una sociedad del cansancio en la que estamos viviendo, atormentados por tantos problemas, creo que esto también es un factor que exacerba la capacidad no solamente de comunicar, sino de que a la vez que se comunica, que la gente pueda sentirse conectado, porque no solamente es comunicar, sino que la gente pueda sentirse conectado con lo que el gobierno en materia de seguridad está queriendo hacer, ¿no? Bien, general, voy a insistir con esta inquietud porque me interesa tener mayores argumentos. Si la experiencia en Colombia no ha sido precisamente exitosa porque los movimientos irregulares están allí, siguen siendo los mayores productores de droga, ¿por qué en Ecuador sería diferente? Porque es que oficialmente se habla de que la presencia militar norteamericana implicaría un giro de timón, la solución a nuestros problemas. ¿Usted cree que es así? Bueno, primero permítame puntualizar una cosa, Andrés. No hay 7 bases militares de los Estados Unidos en Colombia, ni 7 puestos. Ese acuerdo fue tumbado abajo por la Corte Constitucional. No se lo aplicó. En vez de eso, se profundizó a través del acuerdo que tienen firmado en el 52 y un acuerdo complementario para las facilidades logísticas. Okay. Eso es lo que tenemos nosotros en la actualidad. Entonces, por favor, en la actualidad, y le digo a María Fernanda, hoy la capacidad de los aviones que permanecen 28 días en el Ecuador y vuelan aproximadamente de 5:30 a 6 horas diarias,
tiene una capacidad superior de 50% en horas de vuelo anual. Nadie se opone a la cooperación, pero no a la cesión de bases, porque hay otras implicaciones. Mecanismos de cooperación, como ha mencionado el presidente Uribe en la misma entrevista de ahora, porque le dijeron, es que si no hay bases, ¿qué hacían? Asistencia técnica, asistencia financiera, entrega de material, equipo, entrenamiento, intercambio de información. ¿Sabe cuál es el problema más grave, Andrés, aquí? Es que no tenemos institucionalidad como país. Aquí el problema de dejar abierto esto es que tendremos un presidente que puede ser que se le ocurra firmar un convenio por 99 años. Cuando la Corte Constitucional de Colombia le dijo a Uribe, le dijo, señor, tiene que haber debate público, transparencia, procesamiento político, procesamiento institucional y constitucional, y nada de eso se ha cumplido. Un presidente no puede firmar un acuerdo de estas dimensiones porque puede comprometer a la soberanía de Colombia. Eso es lo que le dijo. Yo le pregunto, Andrés, en un país en donde se coloca bajo 7 llaves como confidencial el programa de Jóvenes en Acción, ¿veremos lo que se va a discutir? ¿Veremos lo que se va a firmar? No, señor. Entonces, María Fernanda, hay que sentarse en la realidad. Esa es la realidad del país, donde tenemos aquí un presidente que dice una cosa, no sabemos si creer al presidente el del día lunes, de la entrevista del lunes, de la entrevista del miércoles, y en donde aquí los casos que inclusive debieran ser fiscalizados, no son fiscalizados. Entonces, por favor, yo estoy hablando desde el punto de vista técnico, con base a hechos, porque basta revisar el caso ATM y Progen, no hay responsables políticos, entre otros casos. Y en ese contexto, María Fernanda, entonces, ¿por qué usted considera que la población mayoritariamente debería decirle sí a esta pregunta? A ver, la cosa que yo estoy diciendo indirectamente, vuelvo otra vez a lo de las interpretaciones. Los acuerdos de cooperación en Colombia desde el 2019 fueron revisados para tener acceso a mayores capacidades de cooperación y luego fueron retirados. Es decir, se le negó y se le puso una estaca al presidente para que el presidente no fuera más allá, porque hay otras implicaciones y estoy plenamente de acuerdo con el general, pero claro que estoy sentada en la realidad. Si todos los días estoy viviendo absolutamente realidades, no solamente del presidente que cambia de un criterio a otro, todos cambiamos de un criterio a otro. Un día somos de izquierda, otro día somos de derecha. No, pero hay cosas, María Fernanda, perdón que interrumpa ahí, pero estamos hablando de un presidente de la República, estamos hablando de una propuesta que nos hace a los ecuatorianos. Permítame interrumpirla, pues esta es una conversación así, me parece que es importante tener un tú a tú, digamos. Es decir, es que no es cualquier persona, pues, María Fernanda, es el presidente que nos propone a los ecuatorianos y se supone tiene que haber una planificación para que nos haga una pregunta. Y no solamente tiene que haber una planificación. Yo he dicho, y una de las críticas que yo he hecho es la falta de tener un discurso institucionalizado, y precisamente estos cambios de un día a otro, de lo que se opina y de lo que se dice, es una cosa que a la gente y a los mismos comunicadores les pone en vilo, porque tú no tienes con qué material informar si un día te dicen una cosa y al día siguiente te dicen otra. Y peor, en temas de seguridad, que son temas absolutamente críticos en los cuales hay que tener determinados elementos sin necesidad de decir que uno es súper especialista en los temas, pero sí decir que hay que entender las connotaciones geopolíticas de estas cooperaciones, que también tienen que tener, como cualquier política pública o cualquier orientación pública, tienen que tener mecanismos de control, mecanismos de transparencia, mecanismos de que se pueda fiscalizar y que no ocurra lo que pasó en Manta en 1999. Okay. Yo diría también otro dato técnico, que es el Homeland Security, el que está propiciando esto básicamente para temas de seguridad pública. Hablamos básicamente en temas de recolección de datos, en control de los flujos de inmigración, tema de intercambio de información, tema de poder registrar corredores de salida del narcotráfico, los nuevos corredores del tema de narcominería, etcétera. Sin embargo, decir que esto va a solucionar el problema de seguridad me parece a mí que es absolutamente iluso, porque este es uno de los elementos que debería ser parte de un sistema
institucionalizado de seguridad, una estructura institucionalizada donde no sean solo Ok, las Fuerzas Armadas y los militares y policías, sino el concurso de toda la sociedad, la listo. que esté comprometida en estos temas. General, ¿y usted cómo observa? A ver, en estos días el presidente ha tenido reuniones, visitas de autoridades norteamericanas, hacer recorridos por varias bases y poder definir lugares en donde podrían estar. Pero el Ecuador todavía no se pronuncia. Es decir, ¿qué lectura tiene usted este adelanto? Como que si ya prácticamente hubiese ganado, ya estamos prácticamente en la Asamblea Constituyente para empezar a trabajar esos temas. Este adelanto, ¿cómo lo lee usted? Mire, esto es parte de una campaña electoral, claramente. Al presidente se le ocurrió hablar de la llegada de fuerzas especiales. ¿Qué tuvo que hacer la canciller? Salir a dar una gira por Latinoamérica para buscar lo que se conoce en inglés boots on the ground, que alguien venga a poner botas en tierra. Nadie le dio una respuesta, porque es lógico, no se improvisa esto. Tuvo que ir a Europa. Y a la final, ¿cuál fue la respuesta que nos dieron? El señor Eric Prince, un mercenario, una persona cuestionada, que vino a hacer campaña electoral. Entonces, por favor, veamos las cosas como son. ¿No serán estas las fuerzas de seguridad que dice el presidente? Entonces, yo recalco, cuando habla María Fernanda que tendrá que haber control, transparencia, fiscalización, discúlpeme, nada de eso va a existir. Porque en cosas tan elementales, ahora hemos visto que a la Constitución se la ha trapeado como ha querido, se la ha interpretado como ha querido. Nosotros tenemos, por ejemplo, en esta famosa institucionalidad, que el COSEPE se ha reunido una sola vez después de la declaratoria de guerra. Es decir, un presidente que dice que estamos en guerra, que yo cuestiono esto, no se reúne ni siquiera con el Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Por favor. Cuando vino la señora de Homeland Security, hay que recalcar que son 5 misiones la que tiene Homeland Security, ninguna de esas vinculado con el narcotráfico. Migración, control de fronteras de los Estados Unidos, terrorismo, ciberseguridad y resiliencia, por eso trabaja FEMA ahí, que es el órgano para el manejo de desastres. Cuando usted quiere cooperación de Homeland Security, intercambio de policía, equipos, oficiales de enlace, usted no necesita una base militar, ni una base para fuerzas de seguridad. Saquémonos de la cabeza que aquí Brasil no va a venir a poner, como dicen, una base militar. Están fuera de toda lógica. Claro. Oiga, el problema general, de Brasil viene de las fronteras con Perú, con Bolivia. Y hay la teoría del embudo. Usted no va a coger el agua en donde entra el embudo, sino de donde se va reduciendo. claro. Oiga, general. Entonces, un país se va a gastar para colocar aquí una base en donde, en Orellana, en Lago Agrio, sin efectivos, Claro. ¿qué es lo que van a hacer? Ahora, Por favor. una pregunta puntual, general. También se menciona que este tema puede ser, sobre todo, interés de Estados Unidos en términos geopolíticos por la presencia de China en Perú a través de este puerto gigante que se ha construido. Es decir, pero que en definitiva Ecuador estaría, digamos, siendo amable con Estados Unidos para beneficio de los Estados Unidos. Complementariamente también nos ayudará, pero básicamente puede ser eso. ¿Tiene lógica o no tanto? Mire, el interés nacional no puede ser calificado de moral o de inmoral. Es simplemente el interés nacional. Claro. Estados Unidos tiene su interés nacional, el Ecuador tiene que defender su interés nacional. Claro. La respuesta sobre China la voy a dar y le voy a pedir, por favor, Andrés, que revise usted la entrevista que dio el presidente en Univisión al día siguiente de la visita de Marco Rubio. Cuando el periodista le preguntó, ¿hablaron sobre China? El mismo presidente dice, desarticular, desarmar las relaciones con China no se puede hacer de la noche a la mañana, mantenemos un comercio, etcétera, etcétera. Es decir, no sé si cayó de ingenuo, pero dio a traslucir que había un pedido. Entonces hay que tomar con mucho cuidado. El interés de los Estados Unidos es Balta. Ese es el interés, porque es la gran estrategia para la defensa continental, que ahora sí, nuevamente renace, porque en la isla de las Malvinas no hubo tal defensa continental. Hay que recordar la historia, los países actúan de acuerdo a sus intereses, aquí no hay amistades. Solo recordemos la guerra del atún.
Ecuador-Perú versus Estados Unidos. Duró 20 años. Capturamos cerca de 50 embarcaciones de los Estados Unidos. Las multas elevadas que puso el Ecuador en ese tiempo. Le voy a hacer la pregunta a María Fernanda. ¿Sabe quién pagaba esas multas? El gobierno de los Estados Unidos les pagaba a la empresa de la flota de California para que vengan a pescar. Y en algunas ocasiones vinieron resguardados por guardacostas porque hubo enfrentamiento con las embarcaciones. Ah, caramba. ¿Era el interés nacional de Estados Unidos? Sí, porque ellos decían mar territoriales, 3 Claro, millas, pues claro, 12 claro. millas, y nosotros manteníamos la teoría de las 200 millas. millas. Entonces, hay que entender que hay que manejar de forma inteligente. El Ecuador no puede estarse metiendo en el juego político a patear a favor de China, a patear Ok. a favor de Estados Unidos. Hay que actuar como hacen los países nórdicos. No, aquí nosotros nos ponemos felices por estar de un lado, felices por estar del otro lado. Mantengamos una posición inteligente y de Listo. ecuanimidad. María Fernanda, entonces, es importante que el Ecuador tenga aliados y Estados Unidos Por sin supuesto. duda es un socio comercial importante y en este tema de seguridad también lo es. Pero una cosa es eso, ser aliado, otra cosa es supeditarse a los intereses, como os he dicho, que tiene Estados Unidos. Es decir, en esta historia hay que lograr una negociación inteligente, pues, ¿no? Sí, a mí me parece eso totalmente correcto en el sentido de que primero hay que entender dentro de Ecuador quiénes o qué personas o qué instituciones están marcando lo que se entiende que debería ser el interés nacional del país. ¿Sabemos cuáles son los intereses nacionales realmente? Yo creo que con todo lo que se está viviendo en el país, creo que esta pregunta es una pregunta de cajón que debería hacerse, ¿no? ¿Cuál es el interés nacional? ¿Cuáles serían los intereses estratégicos para el país? ¿Cuáles son las estructuras, infraestructuras que debería defender el país? Y además de eso, en este tema de la soberanía, que no me refiero a la soberanía territorial de las teorías positivistas de hace 30 años, sino me estoy refiriendo a la visión de los estados desde una globalidad. Nosotros también tenemos que tener esta capacidad de vincularnos, a mí me parece estratégicamente, no porque sea Rusia, no porque sea China, no porque sea, sino tener la capacidad de hacer diálogos productivos que sean con beneficio estratégico para Ecuador, más allá del discurso, más allá como yo digo, la enunciación discursiva y las narrativas que a la larga luego, si es que no tienes tú el contrapeso, se van a caer, ¿no? Ok, me queda tiempo para una ronda final en la cual esperaría que ustedes defiendan, digamos, la posición de cada uno. General, usted votará por el no en esta pregunta. ¿Por qué? En un país sin institucionalidad, cualquier cosa puede ser firmada en el momento de hacerse un acuerdo. Existen mecanismos de cooperación que tranquilamente pueden ser aplicados si es que hay el interés de los Estados Unidos y de cualquier país. Lo mantiene Colombia, lo mantienen otros países sin la necesidad de ceder bases militares. Entonces, en esto debemos ser nosotros muy claros. Hay riesgos que están presentes. No podemos estar jugando a uno o a otro lado. Mantenemos una balanza comercial deficitaria con China, pero muy importante en términos de nuestras exportaciones. Superavitaria con Estados Unidos. Los dos son socios comerciales en este momento fundamentales. Entonces hay que jugar con inteligencia. Pero yo temo que terminemos firmando un acuerdo como el que pasó en la base de Guantánamo en 1903 y cuando Cuba quiso revisar en 1950, no la Cuba de Castro, le dijo a los Estados Unidos, aquí hay una cláusula que dice que para estar en desacuerdo tenemos que estar de acuerdo en el desacuerdo. Entonces, un presidente que esboza una razón simplista en este debate profundo de que sus hijos son colonos, porque su hija es nacida, su esposa es nacida en Galápagos, yo también diría de forma simplista que él es nacido en Estados Unidos y no va a afectar los intereses de ese país. Y yo sería ridículo de decir que ese es mi argumento. Claro. Pero a ese ridículo, frente a la falta de información, frente a no decir que las capacidades actuales son superiores a la base de Manta, que existen otras alternativas, bueno, no me queda a mí que tener el temor de que se pueda afirmar cualquier cosa. Ok. Fernanda, concluimos con usted. ¿Cuál es su posición? ¿Por qué defiende el sí? Bueno, yo no, potencialmente yo no defiendo el sí, yo estoy poniendo argumentos sobre la mesa. Pero que me usted, parece ¿cómo que va a deben votar en esa analizarse, pregunta, María Fernanda? analizarse. ¿Cómo va a votar? Yo
votaría en esa pregunta siempre y cuando, y lamentablemente digo siempre y cuando, esto hubiera estado sumamente estructurado. ¿Cómo está la pregunta? Usted está frente a la pregunta. No está estructurado, déjeme darle el beneficio de la duda a usted. No le voy a decir ni sí ni no. Ah, ok, ese es su derecho, sin duda, pero vaya que presumíamos que usted estaba con el sí. Hay algunas cosas, hay varias cosas, como por ejemplo cosas que no ha mencionado el general, que a través de, yo estoy de acuerdo que convenios de cooperación no se necesita tener aquí a gente o a alfiles o a soldados, etcétera, norteamericanos, etcétera, porque eso también nos cierra la posibilidad a nivel regional de tener otro tipo de alianzas de carácter horizontal que no son superiores, no son inferiores, y necesitamos nosotros aliarnos a todo aquel que nos pueda dar una mano y que se nos vea como el patio trasero, como normalmente se ha visto a América Latina, y comience a verse a Ecuador ya desde una perspectiva distinta. Muchas gracias por haber participado en este conversatorio, en donde la idea efectivamente es escuchar los argumentos a favor y en contra, las observaciones que ustedes puedan tener. Gracias a Luis Aldamirano, ex comandante del Ejército, y María Fernanda Novoa, investigadora y académica de temas estratégicos y de seguridad. Que tengan una buena noche. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Amigas, amigos, 18:34, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.